Muy pero muy buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos al fútbol, bienvenidos a la Superliga Posadeña. En la jornada de hoy, linda, agradable, con sol, algunas nubes y Villa Sarita, ¿sí? Novena fecha del torneo Guaraní Antonio Franco, que por primera vez se presenta en condición de local, en su casa, en su hogar. Estará recibiendo a Estudio Galeano. Hace un ratito nada más, ambos equipos se metieron a los vestuarios y el equipo de doble 5 te va a mostrar todo lo que va a suceder dentro de un ratito. No sé si vamos a comenzar 16 horas porque los árbitros todavía no saltaron al campo de juego. Equipo completo de doble 5 para llevar adelante esta transmisión. En la operación técnica, el señor Richard Cartés. En las cámaras, Tomás Zapata. En la producción, Nicolás Sosa. En los comentarios, el historiador, el que te va a ayudar a entender de qué se trata este deporte, de qué van a intentar hacer tanto Guaraní como Galeano dentro de un ratito nada más. Muy buenas tardes, Pablo Camogli, ¿cómo te va? Buenas tardes, Renzo, buenas tardes a toda la audiencia. Bienvenidos a esta fecha 9. Bienvenidos a esta fecha 9 de la Superliga, de la Liga Posadeña de Fútbol, torneo Apertura. Un partido sumamente importante para dos equipos que están ahí en la pelea, que sueñan con meterse entre los 4 de arriba, pero que tienen que empezar a ganar hoy. Porque el que pierde de acá puede quedar ya prácticamente eliminado, sin chances de meterse en las semifinales. Se enfrenta al equipo que tiene la mayor historia de la Liga Posadeña de Fútbol, que es el local, Guaraní Antonio Franco, que como bien lo decía Renzo Silvero, vuelve a jugar en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira a causa de la sanción que recibió del Consejo Federal luego de aquel partido ante el equipo de Corrientes de Chaco, de Vilelas por el torneo regional. Tuvo que jugar las primeras fechas de esta Liga Posadeña de local en la cancha de Jorge Gibson Brown. Y por el otro lado, el equipo más joven que tiene la Liga Posadeña, que es este Estudio Galeano, que ha tenido a lo largo de su corta historia, 4 años nomás de trayectoria, algunos hitos muy importantes, entre ellos la participación en ese mismo torneo regional del que estábamos hablando, y un corto historial con Guaraní que también vamos a estar repasando a lo largo de esta transmisión. Decimos que es un partido sumamente importante porque los dos tienen 10 unidades, quedan 9 en juego, esta es la fecha 9, van a quedar después de este partido 2 fechas más, y los dos técnicos, tanto Germán Gamarra como Claudio Caio Filippi, tienen como objetivo sumar los 9 puntos. Bueno, es imposible que los dos puedan sumar los 9 puntos, uno va a quedar en el camino, el empate no les sirve y eso nos abre expectativas a que en esta soleada tarde ahora en la ciudad de Posadas podamos tener un lindo partido, un interesante partido para, como les decía, empezar a definir quién o cuál de los dos va a quedar con posibilidades de meterse entre esos 4, en donde parece que hay 2 que ya están casi adentro, o con un piecito adentro, ¿no? Garupá y la Cantera. Claro, sí, la sensación del torneo. Sí, Garupá la gran sorpresa, y la Cantera también es uno de los equipos jóvenes de la liga. Completó los asteriscos que quedaban, ese partido pendiente que le había quedado con Mitre de la fecha 2, se completó en la semana, ganó 3-2 la Cantera. Que perdía 2-0. Perdía 2-0, lo dio vuelta, y bueno, con ese resultado lo alcanzó a Garupá. Tienen 17, parecen un poco alejados, y atrás viene el resto. Bueno, va a estar linda, digamos, la novena, ¿sí? Las 3 últimas fechas, sin lugar a dudas va a estar, digamos, será de mucha expectativa, será caliente, estará picante, sin lugar a dudas, porque nadie se quiere quedar afuera de este novedoso torneo de la Liga Posadeña, el Super 12, como le dicen, o la Superliga. Pero bueno, en definitiva, todos quieren estar entre los 4 primeros, sí, pero hay lugar solamente de los 12 hay lugar solamente para 4. Claro, bueno, después está la Picada con 15, que sabemos que es un buen equipo, que es el último campeón y que quiere revalidar. Y después Candelaria con 13. Cuando Guaraní Antonio Franco salta al campo de juego, encabezado por Mauro Gómez. Ahí está, camiseta blanca, la franja roja. Y ahí está el conjunto local en el campo de juego para jugar su primer partido en el torneo, en el certamen, en su casa, en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Brazos arriba de los jugadores para saludar a su público. Ahí está Guaraní en el verde césped para llevar adelante este duelo. También la terna arbitral, Pablo, ya está en el campo, encabezado por Lucas Suárez, que estuvo también en la semana
Sí, bajo observación, porque estuvo en el duelo que se suspendió en Rocamora entre Huracán y Jorge Gibson Brown. La resolución final es que se tienen que completar ese partido. Se han jugado solamente 22 minutos y es uno de los asteriscos o el único que le queda al torneo. Así es, es que todavía queda completar ese partido entre Huracán y Brown. El árbitro de ese partido fue justamente Suárez, que hoy va a estar acompañado por Darío Benítez como asistente 1 y por Mara Ferreira como asistente 2. Salieron 2 sanciones muy importantes en la Liga Posadeña esta semana. Primero lo que fue la sanción, el castigo creo yo ejemplar, a lo que fue esa batalla campal que se dio en el ascenso de la Liga Posadeña entre Deportivo Misiones y Villa Cabello, que desembocó en una cantidad importante de fechas a los protagonistas de la Gresca, 5 años de suspensión para el que protagonizó esa patada criminal. Me parece que ahí se quedaron cortos, porque si le daban de por vida estaba bien. García Barbosa. Exactamente. Y además la expulsión de los 2 equipos, o la descalificación de los 2 equipos en este torneo Apertura, y además 6 puntos. Eso me hizo ruido. Eso me hizo ruido porque, bueno, es un castigo muy fuerte, no solo a los responsables que fueron los jugadores, sino también a las 2 instituciones, la descalificación y 6 puntos para el próximo torneo Clausura. 2 equipos que indudablemente van a tener muchos problemas en el torneo Clausura. Y además, 4, 5, 6 fechas de suspensión para la mayoría de los jugadores de los 2 equipos. Se puso... Eso, me hizo ruido más que nada. Hay grescas, sí, se ve, no solamente en la Liga Posadeña, se ve grescas en el fútbol mundial. Y rara vez se sanciona desplazando a los equipos, a los involucrados, a las instituciones que están justamente participando y provocando, generando violencia, eliminarlos del torneo. Sí, la verdad que yo no conozco una situación similar. Por lo general, cuando se saca un equipo de una competencia, pasó con Independiente en la Copa Sudamericana del año pasado, se lo saca por disturbios que se producen en las tribunas, y en ese caso sí se suspende la institución, pero en este caso fueron los jugadores, los protagonistas. Es cierto, están vistiendo la camiseta de esos equipos, de esas instituciones, cuando aparece la Pantera Rosa. Ahí está el rosado, ahí está Estudio Galeano, encabezado por Pico Doval, su capitán. El primer marcador central y la larga fila de futbolistas que ya está en el campo de juego para transitar esta fecha 9. Estamos iniciando el tramo final del torneo. Brazos arriba para puñado de hinchas que está en la cabecera del arco que da espaldas a la costanera. Ahí está Estudio Galeano que quiere romper una mala racha en la jornada de hoy. Porque hay algo de historia siempre en el fútbol y entre estos 2 equipos también. Sí, tienen un historial muy particular porque jugaron 4 veces, Guaraní ganó las 4 veces, pero además Estudio Galeano nunca le pudo marcar ni siquiera un gol a Guaraní Antonio Franco en los 4 partidos que jugaron, 2 por Liga Posadeña, 2 por torneo regional. Vamos a estar repasando cada uno de esos partidos cuando se saludan allí los capitanes. Doval por el lado de Estudio Galeano, Mauro Gómez, el goleador, el emblema, por el lado de Guaraní Antonio Franco. Van a hacer el sorteo y bueno, se van a prestar para comenzar este partido. Completábamos los de las sanciones. Bueno, la sorpresa por esta sanción que castigó a las 2 instituciones, además de los jugadores involucrados, y también cierta sorpresa por el no castigo sobre todo a Huracán, que era el organizador de ese partido, cuyos hinchas, socios, allegados, no se sabe muy bien, fueron los que ocasionaron desmanes tan importantes y tan fuertes como para que el árbitro Suárez decidiera la suspensión del partido. Ahí en el medio hubo como un informe del árbitro en el que parecía ser que los desmanes no habían sido tan importantes. Si no fueron tan importantes, ¿para qué suspendió el partido? Claro. ¿Cuál es el justificativo? Habló con doble 5 claro. El árbitro del partido. Se habló de tiros, de ruido, de piedrazos. Bueno, eso no apareció en el informe y el Tribunal de Disciplina, en ese sentido, responde o actúa en base a lo que dice el informe del árbitro. En ese caso está bien. La duda genera con qué es lo que vio Suárez para suspender el partido y qué es lo que vio Suárez después a la hora de escribir ese informe. Bueno, lo cierto es que Huracán y Brown van a tener que completar los 22 minutos, el partido que se había suspendido a los 22 del primer tiempo. Exacto, cuando hay acción hay fútbol. Se mueve la pelota en Villa Sarita, movió Guaraní y salía Denis, cortaba Verdún. La mueve ahora Robinho Dujau, el número 10. Ya la tiene Verdún.
Buscaba profundizar con Rodríguez Marchesín. Va saliendo la franja. Se arrojaba al piso Duto. Trababa, ganaba Cardoso. Ya la maneja Rodríguez Marchesín. La recupera ahora Denis Benítez. Levanta la cabeza. Filtra el pase para Cardoso. La suelta ahora por el sector derecho para que vaya apareciendo Joaquín Machado. Se equivocaba en la entrega. La intención era asociarse con Mauricio Ayala. Joaquín Machado jugando por la derecha con la número 4. Por lo general lo vimos con la 3. Generalmente. Este polifuncional que tiene Guaraní, que se adapta tanto a la línea de fondo como sobre todo por los laterales como al medio, a la mitad del campo. No podía Almirón. Hay lateral. Saque de manos que lo hará justamente Machado. Levanta la cabeza. Se acerca Mauro Gómez. La pellizcaba desde atrás Dujau. Pelota arriba. Ganaba Mesa. Se imponía en las alturas. Cardoso trababa, metía. Le queda Marchesín. Ahí va Almirón. Juega ahora con Dutra. La buscaba Sotelo. No podía. Le queda Ayala. Atención. Arranca por el sector derecho Ayala. Conduce Ayala. Centra el pase, va Mauro Gómez, se mete al área, la cubre bien para la salida de su arquero Doval, la tiene Ábalos. Bueno, primera intención, primera llegada de Guaraní por sector derecho, la pelota que la pelea, la guapea ahí Mauro Gómez, siempre luchador, siempre aguerrido el número 9, estamos viendo la repetición ahí cómo salía jugando Joaquín Machado desde el fondo, la pelota que sobraba para Mauricio Ayala y la lucha ahí dentro del área de Mauro Gómez que casi llega a conectar, sale rápido el arquero de Estudio. Bien, parecía que salía la pelota Ayala. Pablo, no repasamos las alineaciones en el inicio. Nos quedamos con el tema tarde las planillas, es verdad también. Sí, faltando 2 o 3 minutos para que empiece el partido. Recién accedimos a las planillas. Vamos con Guaraní con la 1 Víctor Fernández, la 2 Martín Romero, 3 Lucas Noguera, 4 Joaquín Machado, la 5 Denis Benítez, 6 Diego Mesa, 7 Gonzalo Cardoso, la 8 Máximo Duto, 9 Mauro Gómez, la 10 Emanuel Báez y con la 11 Mauricio Ayala. Iba Mesa, se imponía ante Marchesín, ya la tiene Noguera. Juega con Mauro Gómez, pivotea, jugaba con Duto, de primera Duto, largo. El pase, sale Ábalos largo. Deja salir, será saque de arco para el conjunto visitante. El conjunto de Estudio Galeano que forma con Leonardo Ábalos la 1, Francisco Doval el 2, Nahuel Almirón el 3, Ernesto Verdún el 4, el 5 Gonzalo Llera, el 6 Leandro Núñez, el 7 Lautaro Sotelo, 8 para Ismael Cardoso, 9 Lisandro Dutra, 10 José Dujaut y con la 11 Tobías Rodríguez Marchesini. Los dos equipos tuvieron un expulsado en la fecha anterior. Vallejos en el clásico ante Mitre recibió 2 fechas de suspensión y por el lado de Estudio Galeano Peralta que recibió 3 fechas de suspensión. Saludo para Luis Candia, que está prendido a doble 5. El chat que esperemos que se comience a mover. Contanos de dónde nos está siguiendo. Suscríbete a nuestro canal. Cada vez que haya un partidito, obviamente te va a saltar la notificación. Activar la campanita antes. La mueve ahora Cardoso. Recibía la embestida de Cardoso. De Ismael Cardoso. Falta de Cardoso sobre Cardoso. En el centro del campo de juego. Ya la movió Benítez. Juega Duto. Amagaba. Ahora por afuera con Machado. Se acerca Ayala. Aguantaba Ayala. No llegaba justamente Machado. Interceptaba Duto. Ya la recuperaba Llera. El bochazo hacia adelante. Largo. Ya la tiene Fernández. Bueno, tienen estos equipos 2 dibujos tácticos que ya conocemos, que ya sabemos, porque, bueno, sobre todo, a esperar que ahí la ganó Estudio. Atención porque la tiene Dujau, aguanta la marca de Mesa, pisa la pelotita, ahí va el 10, amaga Dujau, se acerca Cardoso, se equivocaba en la entrega, Robinho, ya la tiene Benítez, juega con Duto, por afuera está Ayala, atención, la maneja Ayala. Le pasa por atrás Mauro Gómez, se equivocaba ya, la llega con lo justo Gómez, la puntea para Báez, el remate de Duto, afuera, primera asociación, llegada de Guaraní, Antonio Franco juntó pases y terminó con un remate al arco desviado de Duto. Una buena triangulación allí de Guaraní, Antonio Franco, en la salida rápida de
de Duto por la mitad del campo, la apertura a la derecha, otra vez bien interesante, movimientos de Mauricio Ayala, el toque, la conexión con Mauro Gómez y finalmente la aparición desde atrás de Máximo Duto, el remate de zurda que se va a penitas arriba del palo que defiende el arquero Ábalos, una primera aproximación de Guaraní Antonio Franco que en estos 5 minutos de primer tiempo está un poquito mejor, por lo menos ya tuvo algunas visitas al área de estudio. Atención porque está habilitado Verdún, llega al fondo el número 4, acomoda, saca el centro por abajo y Noguera que intercepta el pase atrás, el lateral que lo hará el propio Verdún. Ya tenemos 5 minutos del primer tiempo, fecha 9 de la Superliga Posadeña. Lo decías, Pablo, estos equipos que necesitan sumar, de los 9 que quedan, los dos tienen que sumar los 9, si se quieren meter en la zona de discusión. Cuando va Machado, traspasa la mitad de la cancha, cambia bien de frente para Gómez. No la pudo bajar bien, de todas maneras la controla Mauro. Pasaba de largo Cardoso. Ya nace la contra ahora de Galeano. Y salía Fernández lejos, más allá de su área mayor para sacar la pelota de la cancha. Decíamos que Estudio Galeano hace tiempo que está trabajando con Caio Filippi como entrenador, tiene su dibujo táctico conocido, ese 4-4-2 o 4-4-1-1, pero con Ismael Cardoso y con Lautaro Sotelo bien abiertos por las bandas, intentando abrir el campo de juego, también con Tobías Rodríguez Marchesini, y por momentos recién lo veíamos en ataque casi con un 4-3-3 prácticamente, porque Dutra no queda solo arriba, sino que bueno, estos jugadores por las bandas acompañan y mucho el ataque del equipo de Caio Filippi. Atención, la salida turbulenta era de Guaraní, casi la petiscaba Sotelo. De cabeza lateral que será para la franja. Lo hará Machado. Largo el envío. De cabeza despejaba Almirón. Sotelo. Dujau. Ahí está Robinho. La suelta para que aparezca Verdún. Traspasa la mitad de la cancha. 3/4 ya para Verdún. Apunta, remata, dispara. Fuera, desviado. El intento de Estudio Galeano. Saque de arco para la franja. Bueno, un remate desde lejos, probó, le gustó, se fue bastante desviado el remate final, pero bueno, fue una aproximación de Estudio Galeano. Guaraní con un 4-3-3. ¿Viste? Cuando Germán Gamarra se hizo cargo del equipo, dijo que él iba a mantener el 4-3-3. Lo primero que dijo. Porque bueno, venían trabajando así, pero no es un dibujo táctico al que él se vaya a aferrar estrictamente, sino que bueno, se va a adaptar a lo que tiene, a lo que le ofrecen los jugadores, pero él entendía que el equipo venía trabajando bien, que le estaba faltando quizás respuesta más anímica que otra cosa, y mantuvo ese dibujo táctico, el 4-3-3, y bueno, lo sigue manteniendo, pero siempre con la posibilidad de adecuarlo, de adaptarlo según el partido y según el rival también. Bueno, hoy le falta, por ejemplo, Dávalos. Le falta el goleador, Marcelo del Chelo Dávalos, Marcelo Dávalos, que es el goleador del equipo con 4 tantos, al igual que Mauro Gómez. El pase largo era de Duto, se equivocaba. Un pequeño saltito daba la pelota. La buscaba ya, la saque de arco que lo hará Ábalos. Le mandamos un saludo a Bettina Forster. Sí. Verdadera pionera del periodismo deportivo en la rama femenina en la provincia de Misiones. Bueno, a quien conocía ya en sus inicios y en los míos. Pionera realmente. Pionera, la pionera de verdad. Sí. Porque veo que muchas se ponen, yo soy la pionera, pero bueno. El cartelito, pero bueno, acá hay una que es la de verdad. Así que le mandamos un abrazo grande, que está mirando el partido también, acá cerca de nuestra ubicación. El cariño de siempre. Cuando la busca Báez, abajo, trababa Yera. La recupera Guaraní en el medio campo. Atención con Báez. Buscaba filtrar el pase por el lado opuesto. Aparece Ayala habilitado. Atención, se mete al área. Ahí está Ayala. Define Ayala. Ábalos. Tremendo, espectacular el arquero. Y ahora no pueden sacar. No podían salir. ¿Qué cobraron? Explícame, loca, Mowgli, porque no entiendo. Cuando presionaba a Duto después del remate de Ayala, el rebote. No, ¿qué cobró? Hay una falta, una sanción. Hizo el gesto como que lo sujetaban de atrás. Bueno, puede ser, no sé, algo cobró en el rebote, porque la jugada fue muy buena. La apertura otra vez para Ayala, de lo mejorcito de Guaraní. Ahí le costó acomodarse con la zurda, tuvo que hacer un movimiento más.
le permitió al defensor taparlo, igual sacó el remate bien el arquero Ábalos para rechazar, y en el rebote no la pudo sacar Estudio Galeano, y ahí el árbitro entendió que había una infracción de los delanteros de Guaraní. Otra buena aproximación de la franja. Cuando va, filtra el pase, otra vez aparece Ayala solo por el lado derecho, el centro que rebota en Almirón y hay córner para Guaraní, se acerca Machado para hacerlo. ¿El primero? El primer tiro de esquina desde la derecha le va a pegar Joaquín Machado para Guaraní. 10 minutos del primer tiempo y Guaraní que merodea, olfatea, siente la apertura del marcador y por qué no ilusionarse por arriba. De cabeza Machado y el cabezazo de Romero de pica al piso. Buena resolución de Ábalos. Casi que sin exigirse, la manda al córner. Ahora del lado opuesto. Espectacular el cabezazo de Romero. Apareció por el segundo palo de pica al suelo. Por arriba la mandó Ábalos. Segundo tiro de esquina para Guaraní. Se viene la franja por la apertura del marcador. Atención, se va a cerrar el envío al primer palo. ¡Oh! El cabezazo afuera, córner. Hay un desvío, Camogli. Bueno, con todo, Guaraní con los cabezazos a otra vez, tiro de esquina ahora. La pelota pegó en un defensor de Estudio y es el tercer tiro de esquina para Guaraní. Se acerca Benítez para jugar corta, atención, se acomoda. La suelta otra vez para Machado por afuera. El centro cerrado, Ábalos mía, dice Atenaza. Y se queda con la pelota. Sofocón, Guaraní que apretó y estuvo cerca de la apertura. El bochazo largo para Dutra que no va a llegar. Pica la pelota, abandona el campo de juego. La tuvo la franja en un par de segundos, en un par de llegadas. Y ya hace méritos para marcar el primero. Sí, buena presión de Guaraní allí con los tiros de esquina, con los remates. Bien el arquero Leonardo Ábalos de Estudio Galeano para quedarse con cada una de esas pelotas, de esos remates que llevaron mucho peligro. Y la particularidad de Guaraní es que, bueno, Joaquín Machado ejecuta los dos córner, tanto del sector derecho como del sector izquierdo. Así llegaron el cabezazo de Romero y esa última jugada que no llevó demasiado peligro. Ahí va Báez para Cardoso que se metía al área. Aguanta la marca de Marchesín. La suelta hacia atrás. Ya la tiene Noguera, el centro. La despejaba de cabeza Núñez. Dujau. No podía Marchesín, lo trababan abajo. Y será lateral, saque de manos, que lo hará Verdún. Guaraní Antonio Franco que arrancó con un técnico este torneo, Juan Eluchans. Sí, 6 fechas. 6 fechas. Llegó Germán Gamarra, que tiene un largo historial como jugador de Guaraní. Algún hincha de Guaraní me decía, mirá que haciéndose cargo él solo, ¿no? Porque antes era una dupla con Duto. Sí. No tuvo la posibilidad de dirigir acá. Es verdad eso. Eso es verdad, no pudo dirigir en Villa Sarita. No. Dirigió Solo, los partidos de visitante y los partidos que jugó como local en Brom, Guaraní. Cuando va Dujau se metía al área, la roba bien ahora Cardoso. Salía Denis Benítez, la limpia bien para Duto que rompe en velocidad. Pase filtrado, está adelantado Mauro Gómez. Dice el asistente 1. ¿Que cómo se llama? El asistente 1 es, ya te digo, Darío Benítez. Finita, ¿no? Sí, me parece que que arrancó un poquito antes Mauro Gómez. Decíamos, asumió Germán Gamarra, le ganó a Candelaria en su debut y después tuvo que jugar el Clásico. Todo eso en 4 días. Recién después del Clásico tuvo el tiempo como para poder trabajar con el plantel, con el equipo. Estaba conforme o está conforme el técnico Gamarra con lo que tiene, por lo menos para afrontar estos partidos de Liga Posadeña y también de Clausura. Y bueno, así está enfrentando Estudio Galeano. Ahí va Sotelo, era el pase para Dutra. Adelantado, dice el banderín 2. Esta me pareció más justita que la otra, le diría. Estamos un poquito mejor ubicados en esta posición. Pero bueno, también levantó el banderín. La jueza asistente que es Mara Ferreira, la de aquel lado. Yo miro a los técnicos, ¿no? Qué lujo. Qué lujo tenerlo a Gamarra, claro. Y bueno, y Cayo Filippi, que un misionero que supo jugar en primera división. En primera división, sí. O en Racing, nada más ni nada menos. Sí, bueno, Juan Eluchán también. Exacto, sí. Campeón con Independiente, Juan Eluchán, campeón en Chile. Los técnicos que tiene la Liga Posadeña, hay algunos que, bueno, sí. Pico Salinas en Mitre también dirige el Federal, pero
pero en algunos partidos también ha estado en Liga Posadeña, digamos, bueno, son jugadores que han tenido una gran trayectoria como futbolistas. El bochazo largo, Verdún de cabeza, Cardoso que la baja, Ismael. La mueve Yera, la suelta para Sotelo, juega bien de primera con Cardoso, el pase filtrado, era para Dutra, pero picaba Rodríguez Marchesín, salía Fernández. El bochazo largo, hay falta de Mauro Gómez, dice el Pito, sobre Núñez. Primera falta que le cobran a Guaraní Antonio Franco. Un Guaraní que de local jugó 3, recordamos, siempre en cancha de Brom. Ganó 1 contra Candelaria y perdió los otros 2. 2-1 contra La Picada y 1-0 el clásico contra Crucero del Norte. Por el lado de Estudio Galeano, que viene de perder 2-1 con La Picada, como visitante jugó 3 partidos, viene de ganarle 2-1 a Jorge Gibson Brown. El otro fue empate y también tiene una derrota. O sea que sacó los 3 resultados en las 3 veces que jugó en condición de visitante. Muy bien. El lateral más atrás le dice el árbitro del encuentro a Verdón. Ya lo hicieron con Núñez. Va saliendo el Colorado, la levanta para Dujau. La bajaba bien de cabeza. Se lo llevaba puesto Mesa. Hay falta, infracción. Quedó sentido el 10. Y el 10 que Dujau tiene también su trayectoria, Pablo, ¿eh? Sí. Bueno, un lindo tiro libre ahora para Estudio Galeano, porque la pelota va a caer sobre el área, sobre la altura entre el punto penal y el área chica, y puede ser peligrosa. Tenemos resultados ya de Liga Posadeña gracias acá a nuestro la productor estrella, sí. Nico Sosa, que nos está pasando los datos. Crucero del Norte le está ganando 1-0 a Candelaria, en un resultado que genera un impacto en esta tabla de posiciones. Y además, bueno, La Picada y Huracán están empatando 0-0. Recordamos que la fecha se completa el próximo martes. Exacto, porque hay partidos por el torneo provincial. Torneo provincial que vamos a estar repasando. Hay partidos hoy y mañana por los octavos de final. El centro de Dujau al punto del penal. Romero se elevaba y ganaba arriba. La aguantaba bien Mauro Gómez. Atención, la suelta a Duto para Cardoso. Ahí va Gonzalo a pura velocidad por el sector izquierdo. Bicicleta de por medio, pero Yera con un quite arrojándose al piso. Se quedaba con la pelota y ahora sale Estudio Galeano de contra. No podía Dutra, ganaba bien Mesa. Dujau que la baja de pecho. La jugaba Cardoso. Va saliendo Núñez. El bochazo iba, o la intención por lo menos era con Dutra. Verdún. La mandaba hacia adelante, hacia arriba. La recupera Báez. Juega bien Báez, se enganchaba. Salía con categoría, después la petiscaban desde atrás. Ya la tiene Noguera. Caía. Hay lateral. Lateral que será para el Rosa. A Guaraní le falta Marcelo Dávalos y a Estudio Galeano le falta Facundo Centurión, que por cuestiones de trabajo no podía estar presente hoy. Es una baja importante para el equipo del Caio Filippi, que en comparación al que jugó el regional perdió algunos jugadores importantes, sobre todo Colman y Rodrigo Vareiro, que eran 2 jugadores que le marcaban cierta diferencia, sobre todo en ataque, a este equipo que fue sensación en el regional porque llegó a definir la Plaza Misiones, digamos, contra Guaraní Antonio Franco. Exacto, es así. Estos 2 equipos protagonizaron una serie decisiva, ¿sí? Una instancia final del torneo regional pasado. La intención era con Ayala, el bochazo largo de Almirón para que vaya a Dutra, mano a mano con Romero. Primero llega el jugador de Guaraní, se imponía, y el saque de arco que lo hará Fernández. Bueno, equilibró el partido Estudio ahora, después de ese vendaval que sufrió ahí entre los 9-10 minutos con el remate de Ayala, el cabezazo de Romero, se acomodó un poco mejor el equipo rosa, se adueñó de la pelota. Está empezando a hacer lo que quiere su técnico, eso de defenderse con la pelota, y no le ha dejado tanto espacio a Guaraní Antonio Franco, que no creó más situaciones luego de aquel cabezazo en el minuto 10. Ya estamos llegando al minuto 19 de este primer tiempo, o sea que hace 9 minutos Estudio Galeano pudo equilibrar las acciones. El lateral que lo hará Noguera, lo buscaba Báez, anticipaba Núñez, no llegaba Dutra, primero Cardoso, el de Guaraní, Gonzalo. Mesa de cabeza con Fernández. Ahí va saliendo la franja por abajo. Intenta hacer prolijo Denis Benítez. Débil el pase. Ganaba Ismael Cardoso. Juega con Robinho Dujau. Atención, pasaba de largo Mesa. El centro arco de Dujau. Será justamente salida desde el fondo para el conjunto
que dirige Germán Gamarra. Con este resultado parcial de Crucero ganándole como local a Candelaria 1-0. ¿Cómo queda la tabla? Crucero salta a 14 puntos y está quedando cuarto. Está ocupando ese cuarto lugar, el último clasificado. Lo pasa a Candelaria, que queda con 13. Y bueno, obliga aún mucho más a Guaraní a Estudio a ganar el partido. Atención, pase lindo, filtrado para Ayala. Ahí está Ayala. El arquero. No podía, Duto después despejaba. Pico Doval y va saliendo ahora el conjunto rosado. Otra vez la franja, otra vez con Ayala. Atención, está habilitado Duto. No, posición adelantada. Dice el asistente 1. La tuvo Ayala otra vez. Le falta tiza a ese botín zurdo del jugador número 11 de Guaraní. Sí, otra vez, una buena jugada. La aparición de Ayala por sorpresa, bien abierto por la derecha. Y claro, tiene que acomodarse tanto para la izquierda que pierde un tiempo, y en esa pérdida de tiempo lo terminan atorando. Tenía el remate Franco para abrir el marcador, no pudo acomodarla bien, tapó otra vez Ábalos, rápido el arquero de Estudio Galeano para salvar a su equipo. Es lindo el partido, en 20 minutos ya tuvimos varias llegadas, sobre todo por el lado de Guaraní. Antonio Franco, que merece o merecería estar ganando el partido. Es así porque ya tuvo varias ocasiones de cara al arco de Ábalos, que ha respondido de buena manera cuando lo llamaron a intervenir. El arquero experimentado que tiene Estudio Galeano. Almirón con el lateral. Aguanta Sotelo, sale bien Sotelo entre dos de la franja. Jugada Dujau. Lo presionaban, atención porque está habilitado Mauro Gómez. Ahí va Mauro, ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Gol de la franja. Gol de Mauro Gómez. Abre el marcador el goleador. Picó habilitado, puso el cuerpo. Definió ante la salida de Ábalos con un toque sutil. Marca el primero de la tarde. Guaraní le gana a Estudio Galeano por 1-0. Bueno, rompieron rápido, cortaron rápido en el fondo y del despeje le quedó la pelota a Mauro Gómez. Una distracción muy grande de la defensa de Estudio Galeano, dejándolo solo a Mauro Gómez. Arrancó habilitado en el campo de Guaraní. Antonio Franco corrió desde mitad de la cancha hasta el área contraria y cuando le salió el arquero Ábalos, claro, Mauro Gómez no iba a fallar, no le iba a errar al arco, la colocó despacito, suave, al lado derecho del arquero, al ladito del palo entró la pelota. En la apertura del marcador a los 21 minutos Guaraní gana, justificando ahora sí en el resultado las situaciones que había creado en estos 20 minutos de primer tiempo. Gana la franja 1-0. Atención que mirá, va Dujau con la pelota, se mete al área Dujau, el centro lo trababan abajo, tiro de esquina para Estudio Galeano. Una distracción también en la última línea de la franja. Desde un lateral, Pablo. Sí, desde un lateral le pusieron el cuerpo al defensor, no, al lateral por aquel lado, que es Noguera, y lo pasaron y entró hasta el fondo el defensor, el delantero de Estudio Galeano. Estuvo rápido ahí la defensa de Guaraní para cortarlo y ganar este tiro de esquina para el visitante. Vendrá el envío de Cardoso al punto del penal. Despejaban. Atención porque la pelota que volvía, pero respondía bien Fernández. Se queda con el balón. El arquero vestido de turquesa. Sí, con lo que es la remera suplente de los arqueros, ¿no? Sí. De Guaraní, Antonio Franco, una linda remera, lindo color, llamativo, más con este sol que hay, se luce más todavía ese color. Un lindo primer tiempo estamos viendo, intenso, con llegadas, por supuesto la mayoría de Guaraní, Antonio Franco, pero Estudio Galeano también muestra lo suyo, muestra sus cartas, quiere protagonizar el partido y ahora ante la necesidad de ir a buscar el empate, porque este resultado lo deja afuera de la pelea para meterse entre los 4 semifinalistas de la Liga Posadeña. ¿Hace frío o calor? No sabría decirle. Hay gente que está muy abrigada y hay gente que está de remera y, como nosotros, y bermuda, por ejemplo. Claro, sí. Es, típico día misionero. Bueno. Vendrá el córner, atención, pasado. Despejaba de cabeza Romero. Le queda Dujau, la vuelve a meter atrás. Dutra fuera. Dutra fuera, decime cómo se devoró el empate. Era la igualdad de Estudio Galeano, la tuvo Dutra. Le recriminan sus compañeros, explícamelo, Camogli.
¿Cómo falló el 9? Bueno, no tiene explicación. Quizás tenga que ver con esto de que hace 5 fechas que Dutra no marca. El goleador de Estudio está con el arco corrido, con la mira chueca. Y acá, bueno, claramente el centro pasado sale por el segundo palo. Viene el centro otra vez de Dujau y se lo pierde solo Dutra. Aguantame porque se viene Cardoso. Atención, el pase atrás le queda a Báez. El remate, había una mano, no en el pecho, dice Suárez. Y pueden hacer la contra para Estudio Galeano con Marchesín. Filtra el pase para que vaya a Dutra. Sale lejos Fernández y vuelve y se queda con la pelota. Partido de ida y vuelta. Y está lindo, ¿eh? Sí, me parece que pegó en el pecho la pelota y no en la mano, ¿sí? Porque estaba parado de frente a la jugada del jugador de Estudio y si le pegó en la mano la tenía pegada al cuerpo. Y no la reclamaron demasiado. No la reclamaron demasiado tampoco. Ahora, en esta contra vimos recién, el partido está un poco partido, ¿no? Como si tiene fisonomía de últimos 10 minutos el partido. Casi que no hay medio. Casi que no hay medio. Esto no se parece mucho a lo que es la Liga Posadeña en los partidos tradicionalmente. Me parece que tiene que ver con la urgencia que tienen los dos por quedarse con los 3 puntos. Es una instancia casi decisiva. Faltan 3 fechas, o van a faltar 2 después de esta, pero perder hoy te deja afuera y se nota ya en el desarrollo del partido. El bochazo al área, Mía. Con el sol en contra, Ábalos, Atenas arriba. Y ya sale por abajo, jugando con Marchesín. No podía Dujau, aguanta Robinho. La falta era de Cardoso. Linda jornada en Villa Sarita cuando iba Dutra. Mesa, Ferrio abajo en la marca. El lateral que será para el Rosado, ya se acerca Verdón. Es el gol número 10 que Guaraní Antonio Franco le marca a Estudio Galeano en 5 partidos jugados, 4 y lo que llevamos de este partido hasta ahora. Todas victorias de Guaraní y Estudio Galeano que nunca le pudo convertir al franjeado. Atención porque la busca Dujau, despeja Machado hacia arriba y adelante. Le quedaba a Doval, levanta a Doval, la tiene Sotelo, la bajaba de pecho, no podía Robinho. Se lo llevaban puesto. Cardoso que la limpia. Atención porque llega Verdún. El centro pasado se equivoca. En la ejecución final será saque de arco para la franja. Es el quinto tanto que convierte Mauro Gómez en la Superliga Posadeña. Se transforma en el goleador de Guaraní Antonio Franco. Y además la particularidad de que es el tercer gol consecutivo que le marca a Estudio Galeano. Le marcó en los 2 partidos, tanto en la ida como en la vuelta por el torneo regional. Y ahora le marca en esta 9ª fecha de la Superliga un equipo al que tiene de hijo Mauro Gómez. Dividía Fernández. Le quedaba ahora a Benítez. Juega con Cardoso. La metía hacia adelante, pero había ahí una pierna arriba de Cardoso, de Ismael Cardoso, el futbolista de Estudio Galeano. Lo veíamos recién ahí a Cayo Filippi, viviendo el partido con tranquilidad, brazos cruzados y Gamarra con algún que otra grito, indicación. Sí, estaba hablando recién con Joaquín Machado y también hubo un grito ahí para Diego Mesa, algo con Máximo Duto, no llegué a entender la indicación. Lo que sí hubo un gesto como de bronca, ¿no? De Cayo Filippi cuando fue el gol, porque fue una desatención defensiva muy notoria de Estudio Galeano, que estaba en posición de ataque y del despeje que era el 9 solo contrario para encarar mano a mano a tu arquero. Bueno, eso es claramente una distracción. Viene el centro de Noguera. Malo. Será saque de arco para Estudio Galeano. Lo va a hacer el arquero. Ya salieron con Núñez. El bochazo largo, buscándolo a Dutra, peinaba el 9. No podía Mesa, le queda a Dujau. Aguanta a Dujau, enganchaba a Dujau. La filtra para que vaya Sotelo. No salía Fernández. La desatención en la última línea de Guaraní. Le queda a Verdón, juega hacia atrás con su arquero. Va saliendo Ábalos. Juega con Doval. Va saliendo el arquero. El bochazo hacia la derecha para Verdón. La baja bien de cabeza para Dujau. Busca filtrar el pase para Dutra. Buscaba a Sotelo. Anticipaba primero Machado. Y ya va saliendo por el sector izquierdo el equipo de Gamarra con Báez. Se asocia ahora con Benítez. Otra vez. Báez, Benítez. Hacia atrás con Mesa. Sale por abajo con Romero. Rápido. Es el grito del técnico de Guaraní con Machado ahora. Pica Duto. Intercepta el pase
Almirón. Después la pifia era para rechazar. Se equivocaban en el saque de manos, ¿eh? Sí, pero el rebote lo favoreció a Guaraní. Una buena salida de Guaraní desde el fondo, de izquierda a derecha, trajeron la pelota por abajo y la conformidad de Germán Gamarra por esa salida que no terminó en una situación de peligro, pero que sí fue limpia desde el fondo. Ayala tiene que volver hacia atrás. La juega con Mesa. Por abajo con Cardoso. Ahí está Gonzalo. La suelta para que vaya Noguera. Llega el número 3. No puede ante la marca de Marchesín. Verdún. Dutra. Ahí va el 9. La despeja Mesa. El lateral. Que será para el Rosado. La hicieron rápido para Dujau. Se lo llevaba puesto Romero. Siga, dice el árbitro. Y sale Fernández. Se queda con la pelota. Se queja el 10. De una supuesta infracción ahí. No pasó nada. La primera vez que se enfrentaron fue el año pasado, hace un año nomás atrás. Semifinal, en la semifinal de la Apertura 2025 que terminó ganando Guaraní Antonio Franco. Ganó la franja 1-0 con gol de Manuel Báez. Ese fue el primer duelo que tuvieron estos dos equipos. Después jugaron por la quinta fecha del clausura de ese año 2025. Ganó Guaraní 2-0 en condición de visitante. Enzo Calen y Jonás Ramírez, los autores de los goles cancha de la picada, si no en ese torneo. Y bueno, después los dos partidos de cuartos de final del torneo regional. En la ida ganó Guaraní 2-0. Mauro Gómez y Leonardo Galeano en cancha de Crucero del Norte. Ese partido se jugó el 4 de enero de este año. Sí. Ni bien arrancó el año nuevo. Casi que con el brindis ahí. Exactamente. Con el pan dulce y en la sidra. Exactamente. Y en la vuelta, jugado en este estadio el 11 de enero, Guaraní le metió 4. Con mucha contundencia superó esa serie. Enzo Cejas, Marcelo Dávalos, Leonardo Galeano y el cierre otra vez en los pies de Mauro Gómez. Los 4 triunfos de Guaraní, los 9 goles contra Estudio Galeano en el historial. Ahí va Báez, apuntaba y amagaba la suelta para Cardoso por afuera. Ahí la tiene Gonzalo, pisa la pelotita ante la marca de Verdón. Continúa el futbolista de Guaraní. La pellizcaban desde atrás. Rodríguez Marchesín que despejaba a campo rival. Ahí ya controla la pelota otra vez el conjunto franjeado, que la mueve con tranquilidad. Hasta ahí. La presión era de Cardoso sobre Duto. La busca Dujau. Atención con Marchesín. La punteaba hacia adelante. Sale Fernández. Juega de cabeza. No podía Duto. Le queda Dujau. Juega hacia atrás con Verdún. Busca ser prolijo ahora el conjunto visitante. Juega por abajo. Yera. Dujau se le escapaba la pelota. Se le escurría por entre las piernas. Sí, no está preciso Estudio, pero como vos decías, se apropió de la pelota y por lo menos juega o intenta jugar a lo que tiene como idea de juego. Y por el lado de Guaraní no le queda incómodo el contraataque, porque de esa manera llegó el gol con Mauro Gómez. Está siempre peligroso Mauricio Ayala abierto por la derecha, y un Estudio Galeano en posición de ataque puede dejar alguna oportunidad o algún espacio para que Guaraní Antonio Franco tenga alguna otra chance más antes del cierre del primer tiempo. Va saliendo Romero, lo encuentra Cardoso, juega ahora con Machado, la tiene Ayala, otra vez Machado, Denis Benítez, pisa ante la marca de Sotelo, levanta, está adelantado Cardoso, se quedó, se durmió, y ahí salida para el conjunto que dirige Cayo Filippi. Claramente adelantado el hombre de Guaraní Antonio Franco. Va a salir desde el fondo este Estudio Galeano, que bueno, por lo menos ha logrado evitar o ha logrado que Guaraní no genere más situaciones de gol como había hecho hasta la apertura del marcador con el gol de Mauro Gómez. Luego de ese tanto, Guaraní no consiguió llevar peligro hasta el arco de Ábalos, pero por el lado de Estudio Galeano ese mérito no se ha transformado en situaciones a su favor de riesgo. Pelota detenida, habrá para Estudio Galeano, lo va a trabajar Robinho de Jau, el número 10. Levanta el brazo izquierdo para indicar a dónde va a ir esa pelota. Buscará la cabeza de Doval o la de Núñez. Ahí va el envío del 10. Despeja de cabeza Benítez desde el punto del penal. Cardoso que la mete al área. Núñez de cabeza fuera. Lo tenía controlado Fernández. Saque de arco. Será para Guaraní. Bueno, era difícil que desde ahí pudiera convertir un cabezazo
desde afuera del área. Tendría que estar un poco distraído el arquero para que eso funcione. No fue buena esta aproximación para Estudio Galeano, pero bueno, es lo que tiene hasta ahora el equipo visitante. Va saliendo, se equivocaba en el control Lucas Noguera. El lateral que ya lo hicieron, buscándolo a Dujau. Despejaba Noguera, fuera de la cancha. Pelota, por favor, dice el árbitro del partido. Vos fíjate que están... Ahora como que bajaron, ¿no? La intensidad. Sí, bajaron la intensidad y hay 21 jugadores en el campo de Guaraní Antonio Franco. Lo único que no está es el arquero Ábalos, con una postura bien ofensiva Estudio en este momento. Vendrá el centro de Verdún, lo molestaba Báez. Recuperaba, se equivocaba después Cardoso. Atención, le queda Yera el remate, rebota en Benítez, la maneja Dujau, pisa bien ante la marca de Cardoso, juega hacia atrás con Verdón. Ahí va Verdón, traspasa la marca de Cardoso, saca el centro, rebota en Noguera. Será lateral en ofensiva para el conjunto rosado que empuja, quiere la igualdad. Claro, porque este resultado, como lo venimos diciendo, cuando hay una mano, ¿no? Sí, hay una mano, infracción. Sí, fue una mano de Noguera. No sé si fue intencional, pero le pegó la pelota en la mano cuando quiso tirar el centro el hombre de tenía Estudio Galeano. Tenía el brazo muy desplazado, muy arriba. Sí, ocupando espacio, ¿no? Ampliando volumen, como se dice ahora. Por eso el tiro libre, interesante. Lindo tiro libre para Estudio Galeano, que se metió de lleno en el campo de Guaraní Antonio Franco y va por el empate. Recuerdo algún que otro gol de Estudio Galeano de cabeza en cancha de Mitre, ¿no? Hizo local en cancha de Mitre regional. Claro, sí. Contra Abrón. A Abrón le marcó los dos tantos de cabeza, claro. Bueno, fue Doval encima. Exactamente. El capitán. ¿Por qué no repite? ¿Por qué no se equivoca otra vez? Pico Doval. La pelota detenida, lo va a trabajar Dujau. Se agarran todos en el área, Camoglia, a seguirlo. Cardoso y Mesa. Ahí está. También lo vio Suárez. ¿Qué les va a explicar el reglamento? No se tienen que agarrar, no lo saben eso los jugadores. Porque es infracción. Ah. Y eso lo que le debe decir. No lo voy a entender nunca en estas cuestiones que tienen los árbitros. Y ya todos conocemos el reglamento. Sí. Los jugadores, nosotros, el árbitro. Vos decís que explicar. Vos decís que no. Claro, ahí está. Es verdad. Dujau con el envío. Despeja de cabeza Noguera. Le queda otra vez a Robbie. Ahí está Dujau. Amaga por afuera, por adentro. Sale. El envío por abajo. No podía. Verdón. Despejaba a Noguera. Cualquier parte. Lateral será para el Rosado en casi mitad de cancha. Es que como cuando está por empezar el partido le digan, ven esta cosa blanca, bueno, la tienen que meter ustedes en este arco y ustedes en este otro. Explica cómo se juega, claro. ¿No? Es verdad. Tenés razón, Camogli, ¿eh? No siempre, a veces. Sí. Atención porque la tiene Duto. Ahí va Duto. Filtra el pase para Gómez. Adelantado estaba Mauro. Adelantado estaba en el pase final. Sí, Máximo Duto. No se animó Máximo Duto en esa, pero me parece que era para pegarla largo, ¿no? Probar y darle, porque le quedó de frente. En el control se le fue un poquito largo, quizás por eso no se animó del todo, ¿no? Bueno, Máximo Duto, cuyo padre, ex técnico de Guaraní, está viendo el partido. Lo vimos hoy entrando al estadio, estaba por allí Manuel Duto, que fue el técnico en dupla con Juan Eluchans, que llegaron hasta esa final contra Defensores de Vilelas en el último torneo regional federal amateur de fútbol. Va saliendo la franja por el lado derecho con Machado. Levanta la cabeza, se asocia con Duto. Habilitado está Ayala. Atención, buen pase de primera. Se mete al área. Ahí está enganchando para su zurda. Juega hacia atrás para Duto, que levantaba la pelota. Y va saliendo ahora el conjunto rosado. Cardoso hacia atrás. Jugaba Benítez. Machado, Benítez otra vez. Va saliendo prolijamente. Se equivocaba la presión. Y hay una falta anteriormente, dice Lucas Suárez. Así es, infracción contra el número 5 de Guaraní, que está manejando bien el medio campo. Buena presencia de Mauricio Ayala en ataque por derecha. Le está faltando resolver un poco más rápido, ¿no? No te puedes perder tanto tiempo en acomodarte para la zurda siempre, porque te haces muy previsible. Capaz un estiletazo 3 dedos. ¿viste? Claro, que pruebe algo. De última, pegarle con la derecha. Tan de palo va a ser la derecha, como para no probar nunca. Exacto. Hay que animarse. Hay que animarse, exacto. Porque muchas veces aparece solo, está bien colocado. Es verdad, y todas las finalizaciones de jugada fueron similares, enganchando hacia la zurda, perdiendo ese tiempo como muy bien lo marcás. Ahí estaba Benítez, juega por abajo,
Lo anticipaban a Machado. Sale Cardoso, sale bien. Ante la marca de 3 hombres de Guaraní. El pase para Dutra. Adelantado, dice Ferreira. Mara Ferreira. Pero hay una infracción antes. Ah, cobró la infracción antes. Bueno, estaba adelantado el jugador. Cardoso. Estuvo bien cobrado. Y bueno, estuvo bien cobrada la falta en este caso. Sexta infracción que le cobran a Guaraní Antonio Franco. Pico Doval con el envío. Le hace una seña a Núñez. A lo lejos. La va a meter al área, parece. Por el lado opuesto, allá. Lejos le pide Verdún. Ahí va Doval. Juega por abajo. Se asocia con Dujau. Nuevamente con Doval. Dujau. Amaga Robinho. Va hilvanando pases con Cardoso. Continúa con la pelota el número 10. Se equivocaba después. De todas maneras, llega bien Verdún. Un tanto exigido. Yera levanta la pelota, la mete al área. De cabeza despejaba hacia el córner. Martín Romero. Tiro de esquina. Será para Galeano. El tercer tiro de esquina que tiene Estudio Galeano. Primero desde la izquierda para el equipo visitante. El que le va a pegar es el número 8, Ismael Cardoso. Vendrá la ejecución desde el sector izquierdo. Se va a cerrar esa pelota. Las parejitas en el área. Verdún con Noguera. Doval con Denis Benítez. Ahí va el envío pasado. El segundo palo para Verdún. La petiscaba justo. Lo anticipaba Noguera cuando estaba predispuesto el número 4 para cabecear al arco. Pablo. Buenos centros tira Estudio Galeano. Buen manejo de la pelota parada tiene el equipo de Caio Filippi. En esta la sacó justo la defensa de Guaraní. Viene el lateral. Lo buscan a Núñez. La peina. Y sale bien Fernández. Se queda con la pelota. La pide Mauro Gómez. En la marca está Almirón. Levanta la pelota. Va buscando Doval. Caía Duto. Núñez que la mete hacia adelante para que vaya Dutra. Cruza bien Romero. Sacando la pelota de cabeza hacia el lateral. Ya la tiene Sotelo. Pierde ante la presencia de Benítez. Le cobraban falta. Hay un agarrón. Y me parece que hubo un... Sí, hubo ahí un pequeño cortito, le puso... Sí, ¿no? Sí, me pareció que sí, el Denis Benítez. Como que Suárez. Me parece que le fue como a tirar el golpe y se frenó. Hubo la falta del jugador de Estudio y la reacción del hombre de Guaraní que no llegó a ver si... Me parece que no le pegó porque no hubo un teatro del hombre de Estudio Galeano. No hubo mucha fuerza en el golpe, parece, mirá. Claro, no hubo fuerza en el golpe, pero hace el gesto hace el gesto como para querer pegarle y se dio cuenta, pensó en las sanciones del tribunal de la semana y dijo mejor no. Mejor no. Mesa con el envío, la cruza buscándolo a Machado que la baja bien, ahí va Machado, atención que pueden hacer el segundo de la franja, va Machado, el remate, gol. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! ¡Gol de la franja! Gol de Machado, amplía la diferencia, amplía el marcador. 42 minutos de este primer tiempo. Joaquín Machado firma el segundo. Establece el 2-0 para la franja. Una buena jugada, el pase cruzado buscándolo a Machado. La para justito sobre la línea. El número 4 encara, se mete adentro del área. Saca el zurdazo del primer palo. Se fueron todos a buscarlo a Mauro Gómez que entraba por el segundo palo. Y dijo Joaquín, esta es la mía. Remató bien abajo, fuerte, entró la pelota. Y Guaraní le gana. Ahora Estudio Galeano 2-0. Justificando en el marcador lo que había hecho en ese primer tiempo en donde ha generado las mejores situaciones de gol ante un Estudio Galeano que no encontró nunca el arco del equipo local. Y juega Guaraní, quiere el tercero antes del cierre de esta primera etapa. Va Machado, arriba el remate del 4, se engolosinó después del segundo gol, el primero de su cuenta personal, tuvo el tercero de la franja Machado. Gol número 11 que Guaraní le marca a Estudio Galeano en 5 partidos. Segundo gol que Joaquín Machado marca en este torneo de la Superliga Posadeña de Fútbol. O una paternidad llamativa, la de Guaraní Antonio Franco sobre Estudio Galeano, que es uno de los equipos que viene protagonizando los torneos de Liga Posadeña y que no le ha podido marcar ni siquiera ni un gol al equipo de Villa Sarita. Ahí está Machado. Tiene que jugar con Duto. Nuevamente con Machado, sale bien la franja, trababa abajo Almirón, la recupera, ya la tiene Dujau, filtra el pase largo, en cortada, el número 10. De hecho, hasta estos son datos de Nico Sosa, esos datos
medio locos que consigue él. Hasta este torneo, el único equipo que le había ganado a Estudio Galeano por Liga Posadeña había sido Guaraní. Después perdió creo que con Candelaria, con La Picada, en este torneo Sí. Estudio Galeano, pero solo con Guaraní perdía. Bueno, hay una paternidad ahí bastante rara entre estos dos equipos. Otra vez adelantado Dutra. El número 9 de Estudio Galeano. En esta me quedan dudas, Camogli. Sí, porque arrancaba medio ahí en la línea, ¿no? Pero bueno, Mara está con el banderín rápido. Mara Ferreira. Dirigieron bien, El árbitro, dos líneas. Está llevando bien el partido, están llevando la Hasta terna. ahora, no, más allá de, bueno, puede ser polémica, nosotros estamos en una posición, estamos bien, pero tampoco fue un escándalo, ¿no? La posición adelantada que cobró la jueza, la asistente. Cuando tenemos tiempo cumplido, al menos nos hubiese adicionado algún que otro minuto más. Lucas Suárez, cuando va Mauro Gómez, atención Gómez, el centro pasado, la pellizcaba Almirón, llega Machado, despejan, le queda ahora Cardoso, Isaac Caballera, había empujón sobre Dutra, era de Martín Romero, y va a salir el conjunto visitante. Sí, yo tampoco vi si marcaron cuánto tiempo más adicionado, pero ya estamos en casi 46 llegando y no nos avisaron cuánto más vamos a jugar. Benítez, de primera con Duto, jugaban con Emanuel Báez, lo sujetaba Verdún, lo tomaba desde arriba y hay pelota detenida en el cierre de este primer tiempo para la franja que con un gol más estaría prácticamente liquidando el partido. Y bueno, sí, claro. Más que nada por lo que está, por la no propuesta ofensiva que tiene Estudio Galeano, le cuesta mucho, le ha costado mucho a Estudio generar situaciones de goles. Uno de los equipos que tiene menor cantidad de goles en el torneo, tiene apenas 8. Solo Huracán y Ágil tienen menos goles y a Huracán le falta completar un partido. Bueno, tiene dificultades para convertir el equipo de Filepi. La pelota detenida, lo va a trabajar Benítez, cortala, le dice Mauro Gómez, atención, se equivocaron y la contra será de Estudio Galeano, pero también Marchesín se apresuraba y va sacando Romero, le queda Verdón, trababa con Benítez, recupera el volante central de Guaraní, juega hacia atrás con Romero, era Noguera y ahora sí, final de este primer tiempo, aquí en la cancha de Guaraní, Antonio Franco, en este primer tiempo, la franja le está ganando por 2-0 a Estudio Galeano, fecha 9 de esta Superliga Posadeña, que está llegando a su etapa final, la etapa clasificatoria, pensando y palpitando lo que será las semifinales. Camogli. Sí, bueno, está ganando Guaraní Antonio Franco 2-0 entre Estudio Galeano. Tenemos otros resultados, ahí lo vemos en la placa, en la imagen. Crucero le gana 3-0 a Candelaria en el primer tiempo. Un gran resultado, sorprendente, por cierto, de Crucero del Norte, que le está ganando a Candelaria 3-0. Crucero que viene de perder contra Ágil, que no había ganado en todo el torneo Ágil y le pudo ganar a Crucero del Norte la fecha pasada. De esta manera Atlético Posadas queda como el único equipo que no pudo ganar, de la dupla Guimaraes-Artaza. Y después La Picada Huracán es empate 0-0. Acá gana bien Guaraní, porque salió con mayor determinación a llevarse puesto a su rival. Tuvo primeros 20 minutos muy buenos, generando situaciones. Hubo una tapada espectacular del arquero Ábalos ante un remate de Ayala, un cabezazo de Romero de pica al suelo que mandó también al córner el arquero de Estudio Galeano, y después a los 20 minutos, a los 21 minutos, una distracción muy importante de la defensa de Estudio Galeano, lo dejó solo, mano a mano, a Mauro Gómez, que corrió de mitad de cancha hasta el arco contrario para definir con ese grado de infalibilidad que tiene el goleador que tiene Guaraní Antonio Franco para poner el 1-0. Después allí cambió el desarrollo del partido. Estudio Galeano empezó a jugar a lo que quiere jugar, que es teniendo la pelota, pero le falta o le cuesta mucho en ofensiva.
no genera situaciones, no lleva peligro, ni siquiera la pelota parada, que siempre es un arma, que tiene buenos ejecutantes, logró transformar en alguna situación de riesgo para el arquero Fernández, y en ese transitar del partido llegó el segundo gol, una linda definición de Joaquín Machado en el cierre a los 42 minutos para poner el 2-0, que termina siendo merecido, justificado por lo hecho por el equipo de Germán Gamarra en este primer tiempo. Guaraní 2, Estudio Galeano 0, en un lindo partido por esta novena fecha de la Superliga Posadeña de Fútbol. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y enseguida retomamos con este partido aquí en Villa Sarita.
experimentado que tiene Estudio Galeano. Almirón con el lateral. Estamos en el entretiempo del triunfo de Guaraní Antonio Franco 2-0 ante Estudio Galeano y estamos repasando los goles. A los 21 minutos esta larga corrida de Mauro Gómez, una distracción defensiva de Estudio Galeano y la apertura del marcador, la gran definición del número 9. Después, a los 42 sobre el cierre, pelotazo largo, la baja muy bien Joaquín Machado, que se mete por la derecha, engancha hacia el medio y cuando todos se movieron, los defensores y el arquero Ábalos de Estudio Galeano, como para cubrir la llegada por el segundo palo de Mauro Gómez, Machado sacó un zurdazo abajo al primero que se metió al ladito del palo para decretar el 2-0, que parece ser un resultado difícil de remontar por parte de Estudio Galeano, por lo que mostró en el primer tiempo y por las dificultades que tuvo el equipo visitante para generar peligro. Pero claro, son solo 2 goles, un descuento rápido te puede poner en partido y puede cambiar un poco la historia. Por lo visto en el primer tiempo, con los goles de Mauro Gómez y de Joaquín Machado que estuvimos repasando, Guaraní parece tener las cosas bastante controladas. Bueno, vamos a ver ahora con el relato de Renzo Silvero qué es lo que pasa en este complemento en la 9ª fecha de la Superliga de Fútbol. Ahí repasábamos lo más importante de los primeros 46 minutos del primer tiempo, los goles de Guaraní con los que vence, derrota 2-0 a Estudio Galeano cuando hay una variante Camogli, el 15 de Estudio Galeano adentro. No sé quién salió. El 7 me parece. No, el 7 está adentro. El 8 también. El 10 puede ser que haya salido José Dujau. O un defensor. El 3. Sí, salió porque ya vemos claramente la línea de 3 en el fondo en Estudio Galeano. El cambio entonces, la salida de Nahuel Almirón y el ingreso de Alejandro Sanabria en Estudio. Cuando hay fútbol, para disfrutar los segundos 45 minutos, más el agregado, va Dutra. Fernández se queda con la pelota. La carambola le quedaba al delantero. Y ahora quedó sentido el guardametas de Guaraní, Antonio Franco. Sí, ahí en el choque abajo, pero no tiene nada del arquero, se va a recuperar rápidamente. Ordenamos un poco a Estudio, que quedó con una línea de fondo de 3 jugadores, con Verdún, Núñez, Doval y Núñez, así bien dicho. Y va a meter, obviamente más gente arriba, porque no solo estás perdiendo el partido, sino que además está quedando prácticamente sin chances. Habrá que ver después los resultados y si matemáticamente esos 6 puntos que puede sacar lo pueden llegar a meter o no, pero prácticamente eliminado queda con este resultado de Estudio Galeano de la posibilidad de meterse entre los 4 semifinalistas. Primer minuto del segundo tiempo, el bochazo arriba buscándolo a Gómez. El cabezazo que la bajaba después Duto, la despejaban, Noguera, ahí está Lucas, enganchando hacia adentro, la pierde, recupera Hiera, la metía hacia adelante, Fernández con el envío largo, a nadie, pica la pelota 4 o 5 veces y abandona el campo de juego. Hay que ver también qué es lo que hace Guaraní, qué propone en este segundo tiempo Guaraní, porque el resultado... Se dice, ¿no? Sin razón, pero como para analizar, que el 2-0 es el peor resultado, ¿no? Sí. Prefiero estar ganando 2-0 que perder 2-0, obviamente. Pero es cierto que por ahí el 2-0 te puede relajar demasiado y tampoco es tanta la ventaja, ¿no? Bueno, entonces hay que ver cómo sale a jugarlo Guaraní el segundo tiempo. Cuando va Sanabria por el lado izquierdo, engancha hacia adentro, caía en el área, alguien, era Mesa. Lo empujaban después a Dujau, que me parece que es al que apuntan como el que empujó o chocó con Mesa. Hay que ver qué sucedió. Era Dujau con Noguera, que quedaron cara a cara después. Ahí estamos viendo la jugada, a ver si se ve algo. Sí, hay un topetazo de Dujau. Un choque por la espalda. Un choque por la espalda con Mesa, con Diego Mesa. Tampoco fue para tanto. Roces típicos de un partido de fútbol. Sí. No pasó demasiado. Bueno, Robinho Dujau que jugó en primera división, Pablo, ¿eh? Sí, hizo un gol en la cancha de San Lorenzo. A San Lorenzo le hizo un gol. Jugó en la cancha de Boca también. Exacto. Es un jugador que tiene una buena trayectoria. Con Crucero del Norte. Con Crucero del Norte, claro, con Crucero del Norte. Después tuvo un paso por Chaco Forever.
Sí, y después por otro equipo más también ahí del Federal A. Claro, bueno, es un jugador con experiencia, ¿no? 34 años tiene el número 10 de Estudio Galeano. Que la semana anterior fue, ¿no? Con Brom. ¿Hace cuánto jugaron? 10 días aproximadamente. En la victoria de Estudio Galeano ante Jorge Gibson Brom en condición de visitante en Villa Urquiza. Dujau había tenido un partido muy, muy destacado. Cuando ahora hay tarjeta amarilla para Dujau. Robinho Dujau, entonces, amonestado Camogli. Bueno, primer amonestado que tiene el partido, el número 10 de Estudio Galeano. Calculamos que a partir de un informe del árbitro, ¿no? Del asistente. Del asistente, claro, hacia el árbitro. Bueno, acá nos están pasando el gol de la picada. Sandro Zarza a los 5 minutos del segundo tiempo. La picada le gana 1-0 a Huracán. Recordando que Crucero le está ganando 3-0 a Candelaria. Con un dato muy interesante que nos pasó Nico Sosa también. Sí. Uno de los goles de Crucero lo hizo Tobías Negel, que es de la comunidad en Vía Guaraní. Debe ser el primer gol de un miembro de la comunidad en Vía Guaraní en Liga Posadeña de Fútbol. En primera división. En primera división, por lo menos sí. No sé, quizás en el pasado haya alguno. Habrá que, pero bueno, en Chacutinga había algún que otro futbolista, claro, en esa zona, Roca, ahí, sí. Claro, pero bueno, un hecho importante, lindo, una nota de color interesante allí en Crucero del Norte, este jugador que viene del Alcázar, Dante Piguer es el que viene hace mucho tiempo trabajando con los guaraníes y el fútbol. Con las comunidades guaraníes, con los torneos que organiza, un histórico del fútbol misionero en general, Dante Piguer, ¿no? Una leyenda total. Exacto. Atención Fernández, mirá, salía enganchando ante Dujau y después un toquecito sutil para Benítez, que lo mira a lo lejos, Sacala a la mierda, parece que le dice. Sí, así, tal cual. Con esas palabras. Hasta acá se escuchó. Bien. Cuando va Sanabria, el centro pasado de Sanabria, la buscaba Marchesini. Y va saliendo ahora. Era Noguera, lo tiraron al diablo a Noguera, te digo. Era Rodríguez, Tobías Rodríguez y amarilla, ¿no? Sí, amarilla por el fuerte topetazo, ¿no?, que le dio Tobías Rodríguez Marchesini al hombre de Guaraní Antonio Franco cuando iba a despejar. Un topetazo sin sentido, porque ya no llegaba la pelota en la disputa y lo fue a chocar de una forma muy violenta e innecesaria. Bien amonestado en esta ocasión el hombre de Estudio Galeano por parte del árbitro. El segundo de Estudio, Suárez, ¿no? Sí, el segundo. Así estamos viendo la reiteración. Viene el centro pasado, se va la pelota por el costado, la viene a buscar el hombre de Guaraní Antonio Franco allí desde atrás, el topetazo innecesario. Y bien amonestado. Mató. Sí, literalmente lo mató. Bueno, un poco el nerviosismo lógico en el que está entrando Estudio Galeano cuando todavía queda mucho recorrido de partido. Quedan 40 minutos como para intentar cambiar las acciones de juego. No lo va a lograr de esta manera, obviamente. Camogli. Sí, señor. Pasamos la gorra, Pasamos la gorra por el chat. Bien. Ahí te dejamos un alia para que, si querés, colaborar con nosotros, si bueno, te gusta lo que hacemos, ¿sí? Para poder continuar creciendo con las transmisiones y demás, te dejamos un alias. Y si no le gusta también, porque de esa manera podemos cambiar el relator, el comentarista, poner unos mejores. Sí, si tenemos fondos es más fácil. Tenés razón. Es así, te dejamos ahí. Entonces para que puedas colaborar con nosotros cuando va saliendo Machado, y mañana me imagino que vas a hacer el asado. Cuando por supuesto. Va Dutra, la deja para Dujau, no podía Sotelo, la pellizcaba bien Duto y va saliendo ahora la franja. Recupera Sanabria, se tira al piso Sanabria. Hay falta para Estudio Galeano. Mañana el asado de Punto Asado, sí o sí. Lo tenés ahí sobre Chacabuco, te queda cerca para ir a buscar. Salgo de acá y voy porque tengo esposa, madre y tía. Para el asado, así que me pidieron que querían comer asado, así que bueno. Costilla, vacío. Y lo que, otra cosa puede hacer. Y chorizo, morcilla tiene que formar parte de la parrillada. Matambrito. Bueno, también todo bicho que camina, usted sabe que va a parar el asador, y más si en su casa lo podemos conseguir allí en la carnicería amiga. ¿En su casa? Sí, por supuesto. Por ahí me pongo una vuelta. Bueno, como no, lo esperamos. Pase a buscar un pedacito más en todo caso. Por supuesto que sí. El centro de Dujau al punto del penal, despeja Romero de cabeza. Recupera Sotelo, revienta Noguera, hacia arriba, va buscando Llera con Baez,
Atención porque la dejó viva Yera. Va Ayala al piso. Bien, Ismael Cardoso. Sanabria, Cardoso. La busca Dutra. Juega Dujau. Hay una falta que sancionan a favor de Estudio Galeano. Sí, la segunda del segundo tiempo para Guaraní, pero bueno, ahí otra vez Ayala apareciendo por la derecha y esta vez sí se animó a darle de derecha, lo trabaron justo abajo, pero ganó un tiempo y probó lo que le estábamos pidiendo, ¿no? Se ve que nos escuchó y probó darle con la pierna inhábil el número 11, que tiene 19 años y que va a estar de cumpleaños el día 20. Ahora. Dentro de 4 días va a cumplir 20 años Mauricio Ayala, el número 11 de Guaraní Antonio Franco. El lateral que lo va a hacer Noguera para Duto. Controlaba y le robaban la pelota. Dujau. Lo presionaban desde atrás. Jugaba Duto. Báez. Ayala. Afuera le pide Gómez. Antes la pelota pasa por Machado. Ahora sí llega Gómez. Duto con los brazos abiertos en el centro del campo de juego. El rodeo de Gómez y la suelta bien para Ayala, que busca ganar la cuerda. Atención, Ayala se mete al área. Ahí está Ayala, el pase atrás. Fue paso de definición Camogli. Lo cierto que pasó cerquita del palo derecho de Ábalos. Estuvo cerca la franja, estuvo cerca Ayala. Por esto nada más, sí. Solo por esto no fue gol. Me parece que fue un pase, buscando a Gonzalo Cardoso, que entraba por el segundo palo. Una buena jugada de Guaraní por sector derecho. Lo encontraron otra vez y como siempre y como toda la tarde Ayala, que ganó en velocidad, se metió esta vez bien. No sé, sí, me parece cara interna fue. Cara externa, quiso darle el centro a Cardoso, que entraba solo por la izquierda. Era el tercero para Guaraní Antonio Franco. Está bien la franja en el segundo tiempo. Esas dudas que nos generaba cómo iba a salir a jugar, bueno, salió a jugar con la misma convicción que lo hizo en la primera parte. El bochazo hacia adelante de Noguera. La busca Báez. Cabeceaba Báez. La recupera Cardoso. Duto en el anticipo. Noguera. Levanta Noguera para Báez. Primero Yera. Verdún. Cardoso de taco. Sotelo que no podía. Era Dujau. Y el lateral ahora sí será para la franja. Bien enfrente del banco de suplentes. Local. Gonzalo Cardoso, que es el más joven de todo el campo de juego, de todos los jugadores, incluyendo en los bancos de suplentes. 17 años tiene. Mirá. Va a cumplir. Y recibió el patadón de Yera. Recibió la patada. Que se gana la tarjeta amarilla del volante central, Gonzalo Yera. El tercer amonestado que tiene Estudio Galeano, tercer amonestado del partido. Los 3 pertenecen al equipo visitante, recordando que los otros fueron el 10 Duhaut y el 11 Rodríguez Marchesini. Decíamos, Cardoso cumple 18 años ahora el 3 de junio, también dentro de un par de semanitas nomás, pero es el más joven de la cancha. Hay mucha gente que se va enganchando a la transmisión. Está mirando. ¿Martín está mirando? Martín está mirando siempre, siempre que juega la franja, mira y si, bueno, para ver al padre también, no le queda otra. Desde la zona sur del Gran Buenos Aires, el bochazo pasado, la bajaban de cabeza, el arquero sale, se queda con la pelota, busca sacar la contra, pica Dutra también, Dujau, la pelota va hacia el número 10 por el sector izquierdo, aguanta Dujau, regresaba Dujau, le cometían falta a Robinho. Ya jugaron rápido, Yera. Cardoso que le pide cortita, levanta Yera para Dutra, de primera hacia afuera con Dujau. Atención porque busca Robinho, gana la cuerda Robinho, caía Robinho. De todas maneras continúa con el balón. 2 hombres de Guaraní para la marca. Duto que sacaba, le queda Yera, centraliza con Cardoso. Ahí está Ismael, lo encuentra a Doval, levanta a Doval, va a Dutra, habilitado, pica la pelota, llega con lo justo el número 9. Se le terminó la cancha, me parece, sí. Se le terminó la cancha y será saque de arco, que lo hará Fernández. Bueno, todas las dificultades que tiene Estudio para generar peligro los vimos recién en esta jugada. A los topetazos, trastabillando, con mucha dificultad para poder generar alguna situación de riesgo. Queda por momentos muy solo Dutra y Robinho, Duhaut arriba, incluso con los cambios que planteó Filippi, esto de poner una línea de 3 en el fondo, de tratar de llevar más gente en el medio campo, no le está dando resultado, y el partido transita con bastante tranquilidad para Guaraní Antonio Franco, que sigue ganando 2-0. Ahí estaba Marchesini. Yera juega hacia atrás. Doval. Levanta Doval.
La busca Robinho. No puede Mesa. Le queda a Dutra. Se mete al área de Dutra. Anticipa Noguera. Se queda con la pelota. Y hay córner. Córner, dice el asistente. Número 1. El primero del segundo tiempo, ¿no? El primero del segundo tiempo, cuarto del partido para Estudio Galeano. Desde la derecha va a venir el tiro de esquina. Le va a pegar, como en toda la tarde, el número 8, Ismael Cardoso. Quedó sentido Dutra. Cuando llegaba con lo justo. Cuando llegaba con lo justo a esa última pelota. Bueno. Tobillo derecho, me parece. Tobillo derecho para el número 9, que ahí está dolorido, el jugador importante de Estudio. La pelota al área, pasado al segundo palo, cae Duhau, siga, dice Suárez, no fue nada, no llega Verdún, ahora, más allá de la exigencia. ¿Qué lógica puede tener tirar el centro cuando tu principal jugador o tu goleador, que es el 9, no está ni siquiera participando de la jugada porque está dolorido, ¿no? Exacto. La verdad que no se entendió el apuro allí. Bueno, le mandamos un saludo a, ¿cómo se llama? Aquel amigo de Venezuela. Isa Gómez. Cloud Tower, Venezuela. Están mirando desde Venezuela la transmisión. Bueno. Le mandamos un saludo acá. Nuestro técnico, nuestro operador técnico Richard nos está comentando lo que está pasando allí en el chat también de la transmisión de Doble 5. Cuando se viene el doble cambio en Guaraní, Antonio Franco va a entrar con la 17 Lautaro Calderón y con la número 18 Santiago Alali. Salen con la número 10 Emanuel Báez, deja el campo de juego, ¿sí? Y el otro, el número 11 Mauricio Ayala. Buen partido de Mauricio Ayala, más allá de estas dificultades que le notamos a la hora de definir, pero un interesante partido hizo el joven Mauricio Ayala. Entonces, con la 17 Calderón y con la 18 Alali en lugar de Emanuel Báez y Mauricio Ayala en Guaraní Antonio Franco. Muy bien. Cuando va Cardoso con la pelota, no puede con Marchesini. Hacia atrás con el arquero, juega. El bochazo de Ábalos para Sanabria, la baja bien. Centraliza ahora con Sotelo. Se conecta con Duhau. La meten hacia adelante para que vaya Dutra. Piden posición adelantada. Estaba, sí, me parece que inhabilitado Dutra. Por eso se frenaba, ¿no? Sí. Bueno, hubo un partido hoy del Federal A. Recordando que mañana va a estar jugando Bartolomé Mitre. Tenés razón. Aquí en Posadas, contra San Martín de Formosa. Lindo partido porque son dos de los equipos que están protagonizando el torneo, que tienen los dos formoseños arriba. En el Federal A, el único partido que se jugó hoy, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy le ganó 3-0 a Defensores de Belgrano de Villarramallo. En la zona A, una zona A donde Douglas Hay de Pergamino es el líder absoluto. El equipo de Pergamino que quiere volver a la B Nacional. Cuando venía el centro de Machado, sí, mañana en Rocamora. Mañana en Rocamora con televisación nacional, internacional. Estelar. Fox Sports. Sí, con todas las luces del universo, ¿sí? Y del planeta. Bueno. Y esa cosa que tienen los clubes, ¿no? Misioneros, ¿no? Viene Fox Sports, Teis Sport y se vuelven locos. Sí. Se encandilan con las luces. Con las luces. Después, cuando todo vuelve a ser como fue siempre, los que seguimos a los clubes misioneros somos nosotros. Ni Teis Sport ni Fox Sport vuelven a visitarnos nunca más. Pero bueno. Sí, porque lo decíamos, lo charlábamos cuando vino Teis Sports a esta cancha. Recuerdo contra Argentinos Juniors. Contra Argentinos Juniors el día que jugó Riquelme acá. El equipo de Riquelme, de Ledesma. Sí, un equipazo, sí. Que ascendió ese año. Bueno, se le brindaron todas las comodidades. Todo. A los de afuera. Nos corrieron a los que ocupábamos tradicionalmente las cabinas. Sí. Nos hicieron transmitir en la platea, súper incómodos. ¿Y Teis Sports? No vino nunca más. Nunca más. Pero desde ese partido hasta ahora nosotros seguimos estando con Guaraní. Muy bien. Pero bueno, son las cosas que algún día nuestros dirigentes van a aprender, esperamos. El bochazo de Benítez, la cabeza era de Llera. Atención porque Robinho Duhau saca la contra con Marchesini. Llegaba primero Cardoso, el chiquilín Gonzalo Cardoso. El empujón desde atrás del futbolista de Estudio Galeano. Y la falta, la infracción. Se vienen dos cambios en el equipo de Filippi. Así es, se preparan Miguel Ruiz Díaz con la 16 y Fernando Verón con la 18
para ingresar en el equipo visitante, que tiene la premura, la necesidad imperiosa de ir a buscar primero el descuento y después tratar de empatar el partido. Sale con la 11 Tobías Rodríguez Marchesini y con la 10 José Duhaut, dos de los amonestados que tenía el equipo de Caio Filippi. Ingresaron con la 16 Ruiz Díaz y con la 18 Fernando Verón. Muy bien. Planita completa. Cuando la buscaba Mauro Gómez, va saliendo Romero. No podía Benítez. Ahora sí. Yera, que robaba bien abajo, dice el árbitro. Ahí va Fernando Verón por el sector izquierdo. Se conecta con Cardoso. Otra vez con Verón. Le pasa a Sanabria por las espaldas. Continúa Verón. Sale bien. De manera elegante ahora Machado. El bochazo largo. Le queda Núñez. Rozaban Gómez. Le queda Cardoso. Benítez. Noguera. Cambia de lado Noguera. Bien para Gómez. La baja de cabeza. Exigido. No va a llegar. Calderón. Sotelo. Se le trababa el botín con la pelota. Va corriendo ahora. Atención el futbolista Calderón. Chocaba con Núñez. Pisa Núñez. Sale Núñez. Traba en el hombre de la franja la pelota. Y por último, sí, en el de Estudio Galeano, dice Ferreira. Ahí, así es. Córner. Tiro de esquina para Guaraní de primero del segundo tiempo, cuarto del partido. Desde la derecha va a venir el centro. Por ahora se prepara Lautaro Calderón para hacerlo. Vamos a ver si lo va a ejecutar él. No, va Joaquín Machado finalmente, que ha ejecutado los tiros de esquina en Guaraní Antonio Franco. Va a ir él, se toma su tiempo, con calma, tranquilo. Estamos llegando ya a los 20 minutos de este segundo tiempo y Guaraní sigue con la ventaja de dos goles. El tiro de esquina que lo hará Machado. Se tocaba la cabeza para indicar a dónde iba la pelota. Hombro de Dutra. Y saca la contra ahora el conjunto visitante. La roba bien Duto, engancha Benítez. La metía hacia adelante. Le queda a Dalí. No puede con Sotelo. Roba Sotelo. Va Sotelo. Juega con Verón. Hacia atrás con Sotelo. Otra vez con Verón. La pared por el sector izquierdo. El pase hacia atrás era la intención con Dutra. Trababa antes Calderón y el lateral será para el conjunto local. En el primer cuarto de cancha. Machado. En el fútbol de la Primera Nacional venimos? No han sido buenas para el fútbol del interior, porque perdió Atlético Rafaela 2-0 contra Atlanta, perdió también Godoy Cruz 1-0 contra los Andes, y el único que sacó un puntito hasta ahora es Colón, que empató 1-1 contra Estudiantes de Caseros, los tres jugando en condición de visitante. Cuando va Alalí por el lado derecho, robaba bien Núñez, Ábalos, va saliendo Ábalos. El envío. Quedaba en el botín zurdo de Noguera. Jugaba por allí Duto. La pelota que salía. El lateral será para la visita. Ahí sacaba ahora Noguera. Jugaba Sotelo. La tiene Cardoso. Atención porque abre bien por el lado izquierdo con Sanabria. Se recuesta nuevamente con Cardoso. La pelota pasa por Yera. Se asocia ahora con Sotelo. La tiene Verón. Apunta a Verón. Remata Verón. Desviado. Saque de arco. Pide disculpas. El 18. Después de mucho tiempo. Llegó Estudio Galeano. Bueno, es el primer remate al arco del segundo. Remate al arco. Es el primer remate del segundo tiempo. No fue al arco, pero por lo menos fue un remate, una aproximación. Una buena jugada de Estudio Galeano allí por el centro, tocando, llegaron y finalmente la media vuelta de Verón, que se va desviada. Una buena intención allí en el ataque de Estudio Galeano en esta primera aproximación que hemos tenido en esta segunda parte. Tuvimos 10 remates en el primer tiempo y recién el primero en el segundo, que bajó bastante la intensidad de lo que habíamos vivido en los 45 iniciales. Benítez, exigido, va a llegar Machado. Sanabria, que la empujaba afuera, hay lateral.
Saque de manos. Y le completo la información del fútbol de hoy. Tenemos a las 19:30 la primera semifinal del torneo de primera River división. Central. River Plate recibiendo en el Estadio Monumental de Núñez a Rosario Central, el equipo del comisario. Qué bolón que se armó, ¿eh? Qué bolón que armaron. Bueno, el posteo de Di María, la Sí. contestación del, no sé, el Chanchi Esteve, Di María que apuntó contra Milito. Sí, todos metidos en la discusión, pero bueno. Bueno, Di María marcando la cancha entre interior No. y el Sí. fútbol central porteño, Sí, no sí. sé, Buenos Aires ahí, y alrededores. Cuando va, atención, el centro atrás, cortaba antes Doval, no podía Verón. Choque Mesa. fuerte ahí, ¿eh? Sí, Los dos quedaron bastante doloridos. exacto, mirá, ahí Bueno. cayó Noguera. Déjeme decirle que Rosario Central nunca fue un representante del fútbol del interior. Hace casi 100 años que juega en el fútbol de AFA. Forma parte de la elite del fútbol Sí. junto a Newell's. Después se sumaron los equipos santafesinos. El fútbol del interior tuvo que esperar décadas para poder competir. Nunca lo pudo hacer en igualdad de condiciones. Entonces es un poco tramposa esa discusión que plantea Di María, a quien le han regalado un título, le han regalado penales, le han regalado faltas, le han regalado tarjetas, digamos. Nos parece ser el más indicado para hablar, por lo menos en este momento, En este último tiempo, en este último tiempo, ¿no? pero bueno, la historia del fútbol argentino está empañada por situaciones similares. Totalmente. favoreciendo A, los A poderosos, uno o a claro, otro. sí. Exactamente. Hoy le toca a favor a Central. Lo que no tiene sentido es que Central se ponga a plantear una discusión cuando es claramente favorecido por la Asociación del Fútbol Argentino. El último campeón de la Copa Argentina es Independiente Rivadavia. Independiente Rivadavia de Mendoza, exactamente. Aguantame después de esta, cuando iba a Sí. mesa abajo, no. Salió campeón Colón, salió campeón Patronato No, de Paraná. Está bien, pero por ejemplo en la última final lo había jugado Independiente contra Argentinos Juniors, le habían expulsado a 2 jugadores Claro. de Sí, Independiente. sí. Se le hizo muy cuesta arriba esa definición. Y la peleó y pudo coronarse después. Exacto, exactamente. Bueno, son esas cosas que pasan en el fútbol argentino, pero bueno, hoy seguramente entre River y Central vamos a tener un gran partido. Mañana Belgrano, Guardia Alta. por todos lados. Y mañana Argentino Junior con nuestro Jainikowski va a estar recibiendo a Belgrano de Córdoba en la otra semifinal. Muy bien, la final, la definición en Córdoba. En Córdoba, en el estadio próximo Mario domingo. Alberto Kempes, el 24 de mayo, previo Bueno. del Día de la Patria. Espero que entre semana Sosa, que lo tengo acá cerca, en la Liga Posadeña no programen los partidos que coincidan con el horario de la final, porque que está bien, yo sé que tenemos que defender lo nuestro, que lo nuestro también es importante, No pero pida. es la final del fútbol argentino. No pida tanto, que tengan en cuenta todo. No sé, una vez jugaron la final en Madrid y pusieron un partido del mismo horario acá. Y bueno, habrá ¿Te sido acordás? habrá sido algún hincha de otro equipo que pudo organizar los partidos. Creo que es hincha San Lorenzo. Ah, bien, por eso. Sale lesionado Noguera, ¿eh? Va al centro. No lo tengo al 14, ¿eh? Yo no lo anoté eso. Entró recién. Melgarejo salió con la 5. Gonzalo Llera en Estudio Galeano. Cayo Filippi cambió a los 3 amonestados que tenía su equipo. Muy bien, Melgarejo me dijiste el 14. Así es. Cuando Edgar va el Melgarejo. pase para Cardoso, completamente habilitado, se mete al área Cardoso, ahí está Cardoso, engancha hacia adentro, caía Cardoso, no podía definir ante Calderón, le pasó la pelota por abajo del botín. Cuando caía Cardoso paraba las acciones el árbitro del partido, pero está un futbolista de Estudio Galeano en el suelo, si no me equivoco es Sotelo. Y te confirmo el otro cambio. En Guaraní Antonio Franco entró con la número 13, Tiziano Furlán, 18 años. Y salió, como vos decías, con Dolores lesionado. El número 3, Lucas Noguera. Brown está ganando 1-0 a la cantera. Gol de Tomás Silvero a los 16 del segundo tiempo. Hace goles cuando no lo voy a ver. Y bueno, suele pasar. Y la cantera también está ganando. La cantera está ganando 1-0. Esto es por el provincial. Ah, perdón, claro, provincial. Brown está ganándole 1-0 a exalumnos y la cantera le está ganando 1-0 a Atlético Oberá. Completamos la zona sur. AEMO mañana juega con Belgrano del Alcázar, en Oberá, Alcázar. y Olimpia San Antonio recibe a Tuyutí, el equipo de Apóstoles. Esto va a ser Exacto. mañana. Los 4 equipos obereños clasificaron. Bien la Liga Obereña, bien la Liga Regional Obereña en sus duelos. Y hoy por la zona norte están jugando
9 de julio contra Luz y Fuerza, el 9 de julio, y Nacional de Piraí, el último campeón, ante Puerto Argentino. Mañana completan UCDE del Dorado contra Libertad y Central Iguazú en Iguazú va a recibir a Mandillú de Garuapé. Muy bien. Continúan las acciones en Villa Sarita. De cabeza Machado. Otra vez con 11. Estudio Galeano, ya está Sotelo. Volvió. Claro, porque estaba lesionado. Exactamente. Tiró asistencia y ahora se vienen dos variantes en la franja, Pablo. El 15 y el 16. El 15 y el 16. Va a entrar con la número 15 entonces Santiago Duarte. El que se retira es el chiquitín Gonzalo Cardoso, que como le deja su lugar al número 15. Y va a entrar con la número 16 Leandro Machado, 21 años. El que se va es exactamente Máximo Duto, también 21 años, chicos jóvenes en este plantel de Guaraní Antonio Franco que están poniendo la cara en este momento. Entró con la 15 Duarte, con la 16 Machado. Tenés dos Machados ahora, relator. El 4 y el 16 en Guaraní Antonio Franco. Con esto completa los cambios el técnico Gamarra. Cuando venía el cabezazo de Dutra, sin problemas para Fernández. Se queda con la pelota. La buscaba Calderón. Ganaba bien Núñez de cabeza. Atención, el pase atrás imperfecto. Era de Cardoso. Núñez que lucha ante la presencia de Alalí. Ahí buscaban. Le sujetaba de la camiseta el futbolista de Guaraní. Ya va saliendo Sanabria. Engancha hacia adentro. Pierde la pelota. La recupera Benítez. Limpia por el sector izquierdo para Mauro Gómez, que lo atendieron abajo ahí en el tobillo izquierdo. Queda sentido el goleador. Perdón, el infractor. Sí, además, bueno, ganó una linda falta, porque estaba de espaldas y termina quedando con un tiro libre de frente. La pidió él desde el piso. No se ve ni levantado y ya pidió la pelota para acomodarla al número 9, Mauro Gómez. Bueno, había dado un tiro libre contra Crucero en el poste. En el poste, exactamente. Sí, y en esta posición es un lindo tiro libre para un perfil derecho cuando llegamos a la media hora del segundo tiempo. Copate con el alias ahí. Sí, la colaboración para este equipo de transmisión. Cuando viene el tiro libre lo va a hacer Duarte. Arriba del horizontal. Será saque de arco. Que lo hará Ábalos. ¿Cómo fue ese diálogo entre Mauro Gómez y Duarte para que Duarte termine rematando, no? Lo convenció rápido. Lo convenció y remató y Mauro puso una cara como diciendo, para esto me la pediste tanto. ¿No? Y sí. Pero bueno, la generosidad del 9 en esa jugada. El pase filtrado de Verón para Dutra. Cruzaba bien Furlán. Sacaba Machado. Juega Benítez. Levanta para Gómez, exigido Gómez, de cabeza con Furlán. Juega ahora con Duarte. Lo iban a comer desde atrás. Sale bien Cardoso. Ahí va. Era Ruiz Díaz, el 16. Se va apagando el partido con este resultado. Guaraní salta 13 unidades. Lo alcanza a Candelaria, que está perdiendo contra Crucero del Norte, y Estudio Galeano queda prácticamente eliminado, sin posibilidades de pelear por los 4 que clasifican. Mueve la pelota al conjunto visitante. Cardoso levanta para Ruiz Díaz. Le queda Sotelo, filtra para Dutra. Cruza bien Machado, quedándose con la pelota. Ahora despeja de pierna zurda. No podía Gómez. La bajaba para el rival, para Cardoso. Ahí va Cardoso, apuntaba, amagaba. Verón buscaba filtrar. Le queda a Santi Duarte. Mauro Gómez, el cambio de lado para Calderón. Ahí va Calderón. Controla la pelota. Tiene que apoyarse. Continúa con el balón. Se pone de frente. Se acerca a Lalí. Ahí está el 18. Ahora sí hacia atrás con Denis Benítez, que se apuraba. El pase que le sale para Calderón. Llega la pelota. Ahí va Calderón. Se mete al área. Tiene pase hacia atrás con Alalí. Ahí busca el remate. Ganaba Sanabria. Le queda a Duarte. Desde atrás les petiscaban el remate de Duarte. Cerca. Cerquita. Salió el derechazo del mediocampista. Apenas desviado Camogli. Sí, esta fue buena de Duarte porque se quedaron todos parados pensando que el árbitro iba a cobrar la falta. Dijo siga.
El número 18 que sacó el remate se fue, el número 15 que sacó el remate y se fue al ladito del palo. El arquero Ábalos volaba pero no llegaba. Una buena aproximación de Guaraní en esta. Ahí va la contra con Dutra, que pica habilitado, se mete al área. Ahí está, el remate arriba. De puntín le dio el 9, le erró al arco Pablo. Estuvo en posición de gol, desperdició otro avance, otra llegada. El conjunto rosado. No entendí cómo quiso definir o qué quiso hacer, porque es cierto. A los Chapulín Romario. A los Chapulín Romario, cuando vemos acá el remate de Duarte que se va al ladito del palo y acá está la jugada. Se mete, como que. Llegó exigido, ¿no? Sí, llegó un poco exigido y me parece que como que la quiere abrir el pie para ponerla en el segundo palo. No le salió nada bien el remate, se fue muy desviado. Fue una buena ocasión para Estudio Galeano, que no ha tenido tantas en el partido, y las poquitas que tuvo las terminó desperdiciando el conjunto de Cayo Filippi. Ahí va saliendo Pico Doval, juega con Verdún, metía Benítez. Hay lateral para la visita, en 3/4 de cancha. El envío buscándolo a Verón. No podía sostener la pelota. Le queda ahora a Lali. Juega con Santiago Duarte, se equivocaba. Melgarejo, apunta Melgarejo, remata Melgarejo. El arquero mandando la pelota hacia un costado. De todas maneras continúa el peligro porque la tiene Verón. Aguanta Verón de espaldas ante la marca de Furlan. Sigue Verón, pisa la pelota, le roba bien ahora a Duarte. Y hace rebotar de manera inteligente sobre el hombre visitante, sobre Verón. Hay lateral. Espectacular la respuesta de Fernández. Espectacular el remate de lejos, 30 metros de Melgarejo. La pelota le pica justo antes al arquero, le hace más complicada la tajada, pero la calculó bien, estiró los brazos y la sacó por el costado el arquero Fernández. Ahí va recuperando Benítez. No, llegaba Duarte. El lateral para la visita. Verdún, Verón, Melgarejo. Aguanta el número 14. No podía con Benítez. Hay infracción de Melgarejo. Dice el árbitro. La salida será para la franja. Este es el partido 99 de Germán Gamarra en Guaraní Antonio Franco. Tiene 96 como jugador y este es el tercero como técnico. Su próximo encuentro, cuando Guaraní esté visitando a Huracán, va a estar cumpliendo 100 partidos con la camiseta del franjeado. Ahí está. Los datos, estadísticas, todo lo tiene Pablo Camogli, Nicolás Sosa también, que está acá cerquita, armando flyers, que lo vas a ver dentro de un ratito en las redes sociales de Doble 5, cuando va Dutra adelantado, dice el banderín 1. Tiene una computadora de diseño gráfico en el teléfono ese muchacho. El Canva, la aplicación Canva explota en el celular. Sí, le van a cambiar el nombre, le van a poner Sosa a la aplicación. Sí, la verdad que sí. Hace magia con un telefonito. Hace todo ahí. Impresionante. Sí. El bochazo, el cambio de lado, buscándolo a Gómez. Le queda Calderón. Ahí está Lali, nuevamente con Calderón. Ahí está Calderón, el remate, gol. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Gol de la franja. Lo hizo Calderón, liquida el partido 3-0 para el conjunto local, que abrocha 3 unidades importantes en este torneo de la Superliga. Bueno, el centro largo, el zapatazo largo más que el centro, la bajan, el toque ahí con el número 18 Alali y el remate de Calderón abajo cruzado a la derecha para poner cifras ya definitivas. El 3-0. Puede haber algún gol más, pero evidentemente Guaraní se va a llevar los 3 puntos, va a seguir continuando en la lucha, peleando por la clasificación, y la contracara es este Estudio Galeano que se está siendo goleado por Guaraní y se despide de las posibilidades de pelear por el título de la Superliga de la Liga Posadeña. Iba saliendo bien Mesa, caño de por medio de Duarte, trababan con Machado, abren ahora con Sanabria, juegan hacia atrás con Núñez, cambia de lado con Verón, ahí está Verón. Levanta Verón,
Busca Ruiz Díaz el remate. Débil sin problemas. Apareado por la marca de Romero. No pudo definir de manera perfecta el futbolista número 16. Donde hay muchos goles es en la cancha de Crucero del Norte. ¿Qué pasó? 6-1 está ganando el colectivero a Candelaria. Hay 2 goles de este chico Tobías Negel de la comunidad Envía Guaraní del Alcázar, que bueno, marcó por duplicado en esta goleada de Crucero ante Candelaria. La tabla de posiciones está que arde. Está que arde porque Garupá queda con 17, la Cantera 17, tienen que jugar todavía. La Picada está ganando y pasa a 18 puntos con este triunfo ante Huracán. La Picada prácticamente también se está metiendo en semifinales y con esto queda casi un lugar para el resto, porque Garupá, Candelaria y la Cantera y la Picada están como muy cortados arriba. Crucero va a 14 y Guaraní queda con 13, al igual que Candelaria. Bron debe un partido, tiene 11. Si le gana a Huracán podría meterse allí en la discusión también. Claro, debe ese partido. El martes es prácticamente una final con Garupá. Claro. Bueno, Garupá tiene la ventaja de tener ese colchón. No es para Garupá, es más para Bron. El partido definitorio, ¿no? Claro, porque achicó el margen de error. Claro, y además está ganando la Picada, se va a 18, quedan Garupá y la Cantera con 17, y los que vienen atrás van a terminar peleando por un solo lugar. Bueno, la sorpresa, indudablemente, es Garupá, y después hay algunos equipos que decepcionaron, Cuando va a Duarte, la pincha Duarte. Estudio Galeano es uno de Estudio Galeano es uno de ellos. Más que nada por lo que había mostrado el torneo pasado, ¿no? Exactamente. Un torneo regional de por medio, mostrando un crecimiento. Siempre después que jugás el torneo regional, algo te pasa. Sí, obviamente. Llega al pozo. Siempre le está pasando a Guaraní también, salvando las distancias de instituciones. Y mucho más cuando sos un equipo bastante joven, que está recién haciendo sus primeras armas en la primera división y ya tiene que afrontar un torneo regional con la cantidad de partidos que tuvo que afrontar también Estudio Galeano en ese regional. Tal cual. Bueno, pasamos la gorra. Si te gusta lo que hacemos, ¿sí? Primero suscríbete a nuestro canal, sin lugar a dudas. Es gratuito, eso sí, no tiene ningún costo. Y activar la campanita para cada vez que estemos en vivo te salte la notificación. Y bueno, lo que hacemos casi siempre es pasar la gorra. Si te gusta lo que hacemos, déjanos tu colaboración. Ahí te dejamos el alias. ¿Está fijado, no? El chat. Sí, está fijado, dice Richard. Así que copate con nosotros. Si no, no pasa nada también. No, los que nos sigan viendo, por lo menos. Sí. Porque por lo menos que pongan el me gusta en el video. En el video y la campanita, porque eso ayuda a los algoritmos y todas esas cuestiones que son importantes también, porque ayudan a difundir lo que hacemos. Melgarejo. Con el envío, el zurdazo al área. Estuvo cerca el cabezazo, se fue apenas desviado. Lo tenía controlado de todas maneras, me parece Fernández. Será saque de meta. Sí, no tienen que pagar para vernos. No. Por más que algunos quieran cobrarnos para que nos puedan ver. Sí. Son esas cosas que bueno. Pero bueno, si quieren colaborar, bienvenido sea. Por supuesto que sí. Por eso esa es la gorra. Exacto. Salía Furlan. La tiene Duarte, lo comían desde atrás. Maneja la pelota Ruiz Díaz. La tiene Melgarejo. Ahí va el zurdo. Levanta y lo pone a correr ahora. Al área entraba, caía. Atención, la pinchan al segundo palo. Sanabria. Arriba, desviado. El remate de Sanabria. No le pudo dar de lleno de sobrepique, ¿no? Le dio con la parte externa. Se fue desviado, saque de arco para Fernández. Esta fue muy, pero muy clara para Estudio Galeano. El centro que viene desde la derecha de García y el remate por arriba cuando tenía todo el arco a su merced. Bueno, estas jugadas también explican un poco, y la de Dutra en el primer tiempo explican un poco la situación en la que está Estudio Galeano, lo que le cuesta convertir a este equipo que marcó solo 8 tantos en todo el torneo. Esta es la 9ª fecha, o sea que marcó menos de un gol por partido. La contracara es Guaraní, que ya tiene 19 y es el equipo que más tantos convirtió en la Superliga, pese a que no está entre los punteros, y eso se explica también porque es uno de los que también ha recibido mucho en su propia valla. Sí, 6 por ejemplo le hizo a la Cantera. Claro, 6 solo le hizo a la Cantera, ¿no? Pero ha marcado goles en casi todos los partidos Guaraní, pero también le marcan mucho. Cuando busca nuevamente la franja, desviado el remate de Alali. Estuvo cerca
el futbolista 18. El pase bien filtrado, cortado. La definición se fue apenas desviada. El partido ya es de esos partidos que jugamos entre amigos, ¿vio? Que ya quedan 2 minutos y bueno, hagan goles todos los que quieran. Está un poco planteado de esa manera ya el partido con este 3-0 para Guaraní. El bochazo largo para Duarte, se le terminó la cancha. Saque de manos para el otro lado, claro, hubo un desvío antes. Estamos llegando al final de este duelo en el que Guaraní derrota 3-0 a Estudio Galeano, con mate incluido. No sé si todavía si hace calor o frío, Camogli. Y ahora empezó a hacer un poquito de fresco, ya le diré. Cuando va a punta, remata, desviado García. Saque de arco para Fernández. Bueno, aproximaciones de Estudio Galeano como para cerrar el partido con un poquito más de protagonismo. Eso que le costó muchísimo en todo el partido a Estudio Galeano en estos 5 finales, ya con Guaraní totalmente relajado por el resultado y el triunfo inevitable. Estudio se aproximó sobre todo con remates desde lejos, algo que no había probado tanto en el resto del encuentro. Sí lo empezó a hacer en estos minutos finales, aproximándose al arco, bien defendido en esta ocasión por el número 1, Víctor Fernández. Va Melgarejo. Conduce el balón, juega con García, se equivocaba después en la entrega, en el pase. La intención era con Ruiz Díaz. Saque de manos, que ya lo hizo Furlan. Bueno, 5.º partido entre Guaraní y Estudio Galeano, 5.º triunfo de Guaraní Antonio Franco, 12 goles a favor para Guaraní, ninguno, 0 para Estudio Galeano. Una rotunda paternidad del equipo de Villa Sarita en este historial. Pumba para adelante de Mesa. Ya la tiene Ábalos. Corta, dicen. Le va a meter hacia adelante. Ahí va el bochazo largo. El arquero buscándolo a Ruiz Díaz. Furlan de cabeza hacia atrás. Saque de manos para el Rosado. Para Estudio Galeano, que se despide de la Superliga Posadeña. 3 más, dice, me parece, ¿no? O 2 más. Hizo una seña. El golpe de cabeza era de Romero. Verdún que no podía. Mesa. Pico Doval. Le queda Furlan. Sale con Duarte. Ponía bien el cuerpo. Y a correr ahora con el volante. Ahí va Duarte. Conduce el balón. El ataque de Guaraní. Le pasa bien Calderón por atrás. Está por el lado opuesto Mauro Gómez. Era la intención con Gómez. Cortaba Pico Doval de cabeza. Bien. En el punto del penal. No podía Sotelo. Le roba a Benítez. Traba a Benítez. Gana Melgarejo. De todas maneras. Ya la tiene la franja. Simple, dicen. Alali. Pasa Calderón. Que comía en el tobillo. Era Verdún. Lo sintió Alali. Sí, lo tocaron abajo y va a ser un tiro libre. Lindo tiro libre. Ahora me parece que no se lo va a sacar nadie a Mauro. Porque sí, fue a pedir la pelota. Duarte ni hoy se le acercó. Fácil. Sí, demasiado, ¿no? Y dijo no me convence más nadie. Lo agarraron con la guardia baja. Lo agarraron con el distraído, sí. Al 9, al goleador. Mauro Gómez, que ya tiene 5 goles en esta Superliga Posadeña. Y que quiere el segundo en esta tarde. Fecha 9. Ya estamos llegando al final. Ahí va Gómez. Arriba. El remate de Gómez. No fue muy distinto a lo de Duarte, ¿no? Pateó parecido, sí. Idéntico. Le copió el remate. Ya va saliendo Sanabria. Piensa Sanabria, mira Sanabria. Habilitado está el futbolista García. Ahí va García. Se mete al área García. El pase atrás. No podía Verón. La pifia de Verón casi que abajo del arco. Era el gol que rompía quizás el maleficio para la próxima, porque todavía no le pudo convertir lo que veníamos repasando en todos los duelos que se han enfrentado Estudio Galeano con Guaraní. No le pudo hacer un gol, lo estuvo cerca Verón. Esta fue ya increíble, se le escapó la pelota por abajo del pie, le pasó, vino el centro y no la pudo conectar. Me parece que le quiso dar de pierna, no supo si darle con la zurda o con la derecha, no le pegó con ninguna de las dos y se perdió una gran oportunidad Estudio de por lo menos marcarles por primera vez en su historia un gol a Guaraní Antonio Franco, con el peso, con el significado que tiene marcarle siempre al equipo de más trayectoria del fútbol misionero. No sé si ganar, pero por lo menos hacer el gol, ¿no, Sosa? Un gol es un gol, dice. No, ya ganar lo veo difícil, pero por lo menos marcarle primero. En 5 partidos claro. No le pudo hacer nunca un gol. Por ahí
se rompe la sequía para el próximo partido. Cuando hay infracción, dice Suárez. Próximo partido que todo indica será en la clausura, porque ya difícilmente los dos puedan estar en semifinales, es imposible ya prácticamente. Exacto. Guaraní queda con vida, le quedan 6 puntos por delante, puede llegar a 19, con esos 19 tendría la posibilidad de estar en la pelea entre los 4 mejores. Estudio Galeano ya no tiene esa chance. Calderón la cubría cuando Lucas Suárez, el árbitro del partido, hace sonar fuertemente su silbato, le baja la persiana a este Guaraní 3, Galeano 0, fecha 9 de la Superliga, y la franja que continúa expectante, se quiere meter entre los 4 mejores para poder llegar a la semifinal. El trabajo hoy lo hizo, Pablo. Sí, hoy Guaraní tuvo un buen partido, terminó redondeando una buena actuación, satisfactoria actuación. Seguramente el técnico Gamarra estará conforme con lo visto porque fue superior de principio a fin ante un Estudio Galeano bastante desconocido para lo que nos habíamos acostumbrado a ver de este equipo de la Pantera Rosa, el rosado. Un Guaraní que desde el comienzo nomás salió a mostrar sus pretensiones de quedarse con los 3 puntos, obligado, necesitado Guaraní. Antonio Franco, que tiene un devenir con altibajos en la Liga Posadeña, que le ha costado mucho con Juan Eluchans, que con Gamarra tuvo un triunfo y una victoria, que venía de perder el Clásico, ni más ni menos, con todo lo que eso significa, que necesitaba sumar los 3 puntos para poder seguir con alguna chance de clasificar entre los 4 mejores, y con esa enjundia, con ese espíritu, con esa idea de juego, salió a disputar el encuentro contra Estudio Galeano. Desde el comienzo lo dominó, fue mejor, generó situaciones, allí lo vemos a Noguera lastimado en su pie derecho, quizás algún golpe o alguna torcedura en el tobillo, parece ser más bien un golpe en el pie. Se retiran los árbitros, de buena actuación, Lucas Suárez, que venía de la polémica del partido entre Huracán y Bron, dirigió bien, no tuvo ninguna incidencia en el desarrollo, no tuvieron ninguna incidencia en el desarrollo del partido, un partido que, como decíamos, dominó bien el Guaraní Antonio Franco. En el primer tiempo nomás ya mostró que era más, que estaba mejor, que generaba situaciones y que pudo llegar al gol con una distracción sorprendente de parte de Estudio Galeano, un largo pelotazo, un despeje, y la pelota que le queda a Mauro Gómez, al número 9, al goleador, lo dejaron solo, tuvo que recorrer desde la mitad del campo hasta el área rival para marcar el primer tanto del partido. Eso era promediando el primer tiempo allá por los 21 minutos. En el cierre llegó el segundo y eso terminó de liquidar las acciones. El segundo tiempo les diría que casi estuvo de más, porque Guaraní manejó el partido con calma. Estudio Galeano se adueñó de la pelota, pero no tuvo ideas para llegar, y en el cierre llegó el tercero. Guaraní ganó justificadamente 3-0, sigue en la pelea, y a Estudio le queda la preocupación de verse ya sin chances de pelear en esta Superliga. Bien, bueno, ahí pasaba el análisis espectacular de Pablo Camogli de lo que sucedió en estos poco más de 90 minutos de fútbol, fecha 9 de la Liga Posadeña. Nosotros vamos a repasar lo más importante, claro, los goles que llegaron a través de Mauro Gómez. El primero, un despeje, ahí estamos viendo la repetición, la tenía Estudio Galeano en ataque, viene el despeje largo de Mesa, y Mauro Gómez queda solo, completamente solo, lo corre desde atrás el defensor de Estudio Galeano, no puede llegar, y de esa manera la apertura del marcador a los 21 minutos en una gran definición del número 9. A los 42, en el cierre de la primera parte, llega el segundo, el pase largo, buscándolo Joaquín Machado. Machado se mete de derecha a izquierda y remata, sorprendiendo al arquero, remate bajo
sobre el palo izquierdo justamente del arquero Ábalos. Y el tercero, ya en el cierre del partido, viene este pelotazo largo, la pelota le va a quedar al número 18 Alil, y el pase para Calderón, que también remata cruzado, la pelota pasa sobre la pierna derecha del arquero Ábalos y marca el tercer gol de este partido. Un resultado que termina siendo justo por lo que mostró Guaraní y por las dificultades que tiene, o que por lo menos tuvo en este partido, pero que ha tenido en toda esta Superliga Estudio Galeano para ese convertir gol en goles. De Mauro Gómez gana todo o el gol nace con ese control de cabeza hacia adelante en diagonal para ganar la posición. Claro, para le gana ponerse por delante del defensor y después ya no tenía otra cosa que hacer justamente el marcador central. Sí, porque además el delantero, Mauro Gómez en este caso, está de frente al área, y el defensor está de frente a la jugada. Se tiene que dar vuelta. Ya en ese darse vuelta le ganó la espalda Mauro Gómez con toda la experiencia que tiene. Se acomodó bien la pelota, hizo ese control orientado, como vos decías, con la cabeza. Después solo tuvo que correr, y sabemos que en el mano a mano difícilmente Mauro Gómez puede errar un gol con esa facilidad. Definió muy bien, marcó el primero, y a partir de allí el partido, que lo había tenido a Guaraní como dominador, pareció que daba la sensación de que Estudio Galeano no tenía manera. No tenía manera de empatarlo. Pero Pablo no pateó al arco en todo el partido. Sí, en el primer tiempo no pateó al arco, en el segundo tuvo sobre el final del partido alguna aproximación. La de Verón, sí. Y la de Dutra en el primer tiempo, que ni siquiera fue al arco, fue desviada, fue una buena jugada luego de un córner que sobra en el segundo palo, vuelve la pelota al área y aparece otra vez por el segundo palo Dutra, y le erra al arco, en la jugada más clara que quizás tuvo el equipo de Estudio Galeano. Pero hasta el final del partido no había logrado rematar al arco, un equipo que estaba urgido de encontrar un buen resultado, pero que se vio muy, pero muy superado por Guaraní Antonio Franco, que hoy además tuvo la satisfacción de volver a jugar en su estadio. Recordemos que es el primer partido. La fecha 9 hace local acá. Y por primera vez puede jugar en su estadio. Bueno, Pablo, para ir cerrando, repasamos los resultados. Final, Crucero del Norte 6, Candelaria 1. Un resultado que sorprende, por lo abultado del resultado. Y la Picada le ganó 2-0 Huracán. Exacto. Buen resultado para la Picada, que queda puntero hasta que jueguen Garupá y la Cantera, que van a estar jugando el próximo martes. Mirá, ¿sí? el martes tenemos Jorge Gibson Brom contra Garupá a partir de las 16 horas. Lindo partido. En Urquiza. La Cantera hará de local ante Ágil. ¿Sí? Un Ágil que tiene un presente complicado, solamente ganó un partido. Sí, pero viene de ganar. ¿No? Entonces ya... Y Atlético Posadas ante Bartolomé Mitre. Este partido un poco más tarde, a las 18, los primeros dos. ¿Sí? A las 16, Atlético Mitre será a las 18 en el barrio Tajamar. Atlético, que es el único equipo que hasta ahora no ganó en la Superliga. No está último en las posiciones, pero porque empató muchos partidos, pero no pudo ganar el equipo de Guimaraes y Artaza. Bueno, en la operación técnica estuvo el señor Richard Cartés, ahí respondiendo los mensajes y demás. Todo lo que viste pasó por las manos de nuestro pulpo. En las cámaras, Tomás Zapata; en la producción, el señor Nicolás Sosa; en los comentarios, gracias Pablo Camogli. Gracias a vos, Renzo. Nos vemos en cualquier momento cuando el fútbol que nos apasiona nos vuelva a convocar. Abrazo de gol para todos. Chau, chau.